Los ojos de un hombre se abren de golpe mientras una voz grita, declarando el fin de un compromiso con alguien llamada Alice. En ese instante, un torrente de recuerdos inunda su mente, recuerdos de una vida pasada como japonés. Se encuentra de pie en un gran salón, desorientado, preguntándose si ha llegado a una fiesta. Él examina la sala, notando el sospechoso silencio que ha caído sobre los invitados reunidos. Su mirada se posa en una joven de largo y ondulado cabello rubio, de pie en medio de un lecho de rosas. Una sacudida de reconocimiento lo golpea. El cabello plateado, los ojos verdes y brillantes, es Alice Mesty, la hija del duque y prometida del primer príncipe. Y lo que es más importante, se da cuenta de que ella es la villana de Lovely Princess, un juego de romance al que jugaba en su vida pasada. Entonces recuerda su propio papel en esa historia. Él es Axe Lost, hijo de un capitán de caballeros y, para su desgracia, el personaje menos popular en las encuestas oficiales del juego. Al mirar al otro lado del salón, ve al príncipe y a sus seguidores, todos rostros familiares del juego. Oye la declaración del príncipe resonando en sus oídos, un juramento de que hará que Alice recuerde lo que le ha hecho a una chica llamada María. El primer príncipe del reino de Landry, Mess Landry, está junto a María, acusando públicamente a Alice. Afirma que ella animó a otros nobles a marginar a María, le tendió trampas en la sombra e incluso contrató a un asesino. X nota para sus adentros que la Alice del juego nunca llegó a tales extremos. Mientras el príncipe le exige que diga algo, X considera la situación. Se pregunta si este es un escenario en el que una heroína reencarnada está incriminando a la villana para evitar un mal final. ¿Podría ser que María también fuera alguien de su mundo anterior? El príncipe confirma su intención de romper el compromiso. Aprovechando el momento, X da un paso al frente, toma suavemente la mano de Lady Alice y, mirándola directamente, le hace una petición sorprendente: por favor, cásese conmigo, Lady Alice. Sus palabras quedan suspendidas en el atónito silencio del salón. Alice, María y el príncipe más se lo miran fijamente, con el rostro convertido en una máscara de absoluta conmoción e incredulidad. Él continúa, con voz firme. Admite que tal vez no sea digno de ella, pero que le gusta mucho. Recuerda que le gustaba su personaje incluso antes de recuperar sus recuerdos, y que quería protegerla de su triste destino. Se dirige directamente al príncipe: si su Alteza la abandona, por favor, déjemela a mí. El rostro de Alice se sonroja mientras él hace su declaración final y sincera: te amo con todo mi corazón. Sus compañeros gritan, preguntando si se ha vuelto loco, y señalan que su antiguo yo se habría enamorado fácilmente de María. Pero X está perdido en el momento, cautivado por la adorable reacción de Alice y lleno de un abrumador deseo de abrazarla. Se enfrenta directamente a María, preguntándole si siente alguna satisfacción al acusar falsamente a una persona inocente. Con el príncipe más observando conmocionado, le pregunta si no le da vergüenza desacreditar a Lady Alice simplemente para acercarse a su Alteza. El príncipe, enfurecido, exige saber qué autoridad tiene X para hablar de esa manera, amenazando con exiliarlo junto a Alice. Sin inmutarse, X señala hacia el trono, recordándole al príncipe que esta fiesta es ofrecida por el propio rey, y que el silencio de su majestad hasta ahora debería ser revelador. Continúa, especulando que el rey está al tanto de las recientes acciones del príncipe y está poniendo a prueba su valía para gobernar. Con eso, declara el asunto terminado, se vuelve hacia una atónita Alice y le dice que es hora de irse. Mientras el príncipe más se grita a los guardias que los detengan, X se despide de él con un simple adiós. Mientras él y Alice se alejan, mira de reojo a los guardias que dudan. Les plantea una pregunta crucial: ¿su lealtad es hacia el príncipe o hacia el rey? Señala que, si bien podrían capturarlo bajo una orden directa del rey, aquellos leales a la corona no deberían actuar por su propia voluntad. Desde su trono, el rey habla con serena autoridad, diciéndole simplemente a su hijo que los deje ir. El príncipe más se lo mira con incredulidad, llamando a su padre mientras ve a X guiar a Alice por la gran escalinata, con sus planes completamente frustrados. Ya en un balcón tranquilo, lejos de la corte, X se disculpa con Alice por haberla involucrado en la situación. Le pide que por favor lo llame por su nombre como solía hacerlo. Alice, con la mirada baja, acepta y le pide lo mismo, aunque todavía parece dudar. Ella se disculpa formalmente de nuevo, pero él se niega a aceptarlo. Insiste en que ella no ha hecho nada malo. La culpa, explica, es suya por no haber entendido sus sentimientos, lo que condujo a todo este problema. Alice recuerda la crueldad del príncipe. Tenía otras opciones, podría haber simplemente anulado su compromiso o incluso haberla convertido en su concubina. En cambio, eligió la humillación pública. Recuerda que él le preguntó por sus verdaderos sentimientos, y su simple respuesta afirmativa. De vuelta al presente, X la mira fijamente y le confiesa sin rodeos: te amo. Promete estar siempre a su lado, pase lo que pase. Quiere que sea feliz, y dice que si ama a otro, la apoyará a pesar de sus propias lágrimas. Pero si es posible, dice, tomando su mano, le pide que pase el resto de su vida con él, que le entregue todo de sí misma. Le ruega que le permita amarla y protegerla para siempre. Alice está atónita, preguntándose si alguien como ella, una mujer defectuosa, descartada por el príncipe, podría ser amada por él. X lo refuta de inmediato, llamándola un tesoro y perfecta a sus ojos, sin importar lo que piensen los demás. Él le sujeta las manos con delicadeza, con la mirada firme mientras le confiesa su profundo amor. Le promete que, aunque ella no le ame, aunque el mundo entero le odie, él la seguirá amando y abatirá con su propia espada a cualquiera que se atreva a menospreciarla.
Alice lo mira, completamente sorprendida por la intensidad de su declaración. Entonces se arrodilla ante ella, un gesto formal de máxima sinceridad. Mirándola, vuelve a preguntar, llamándola por su nombre completo, señorita Alice Mesty, ¿quieres ser mi esposa? Te amo. Su silencioso sí queda suspendido en el aire, y él se da cuenta de que ha aceptado. Estaba seguro de que rechazaría una confesión tan directa. Ahora comprende que, desde el momento en que recuperó la conciencia, sus sentimientos no eran por un personaje de una historia, sino por Alice como persona. Fue, en otras palabras, amor a primera vista. Su determinación se solidifica con el voto interno de amar y proteger a Alice para siempre, un sentimiento que sabe que nunca cambiará. Justo entonces, una voz severa interrumpe el momento, llamando a Alice. El hombre es Reed Misty, el cabeza de la familia ducal Misty, el padre de Alice. Reed Misty se acerca, reconociendo que ha pasado tiempo y comentando cuánto ha crecido X. Después de que X ofrezca un saludo formal, el semblante del duque cambia, exigiendo saber si X tiene algo que decirle. Sin dudarlo, X declara que acaba de proponerle matrimonio a la señorita Alice y que ella ha aceptado. Luego hace su petición formal, por favor, entrégueme a la señorita Alice. El duque escucha y luego pregunta fríamente si esas son palabras apropiadas de alguien que ha causado tanto sufrimiento a su hija. X admite sin rodeos que ha sido una influencia negativa en su vida y que ignoró su dolor a sabiendas. Pero ese tiempo ha terminado, declara, jurando protegerla con todo su ser a partir de este momento. La única respuesta del duque es un escueto, ya veo. En un borrón de movimiento, el duque Misty desenvaina su espada y se lanza al ataque. El asalto es increíblemente rápido, pillando a Alice completamente por sorpresa mientras grita. Mientras la hoja se precipita hacia él, X nota internamente que su cuerpo se ha sentido mucho más ligero desde que reencarnó. El ataque es mortalmente serio. Aunque sus reacciones físicas están ahora mejoradas, X descubre que su mente todavía puede procesar la situación con calma, lo que le permite manejar la amenaza. Se mantiene firme, inmóvil. La hoja del duque se detiene justo antes de su garganta, la punta brillando a centímetros de su piel. La prueba de valor es recibida con una quietud perfecta. Bajando su espada, el duque Misty reconoce que X fue capaz de ver la trayectoria de su hoja, comentando que es lo que se espera del hijo del comandante de caballeros más fuerte del país. Visiblemente tenso pero resuelto, X descarta el elogio como excesivo y vuelve a pedir, por favor. Entrégueme a la señorita Alice. Él escucha mientras el duque Misty expone sus sospechas. El duque cree que el hijo de un vizconde proponiendo matrimonio a la hija de un duque es una jugada calculada de la familia Lost para ganar influencia, suficiente como para que incluso el rey se fije en ellos. Sin embargo, X se mantiene firme, asegurándole al duque que tiene un plan. El duque le da una última y escalofriante advertencia, si X alguna vez hace llorar a Alice, debe estar preparado para morir. X simplemente le da las gracias. Cuando el duque se marcha, Alice corre a su lado, con la voz llena de preocupación, preguntándole si está herido. Él la tranquiliza diciéndole que está bien, aunque siente que le ha mostrado un lado vergonzoso de sí mismo. Ella lo refuta rápidamente, insistiendo en que fue muy valiente. La sinceridad de ella lo conmueve, y piensa para sí mismo lo adorable que es. Le dice que se alegra de que el compromiso haya sido reconocido, y añade que estaba preparado para que se fugaran si era necesario. La palabra, fugarse, capta su atención. Reflexiona sobre la idea, comparándola con un cuento romántico de un caballero que huye con una princesa. La idea le provoca un sonrojo en las mejillas, ya que le parece bastante tierna. Volviendo al presente, le pregunta qué harán ahora. En respuesta a su pregunta, él le presenta tranquilamente 3 opciones. La primera es volver a casa. La segunda es quedarse en su casa. Hace una pausa, levantando 3 dedos, antes de revelar la tercera, pasar la noche con él en una cabaña que ha preparado. La sugerencia deja a Alice completamente desconcertada. Sonrojándose intensamente, ella insiste en que la primera opción es la única posibilidad. Tartamudea, tratando de explicar que no es que no quiera estar con él, sino que es simplemente demasiado pronto y no está mentalmente preparada. Él la observa, completamente cautivado por su estado de nerviosismo, pensando para sí mismo qué criatura tan adorable es. Él sonríe, comprendiendo su postura. Acepta acompañarla a su residencia por hoy, y añade que desea presentarse formalmente al día siguiente para que puedan continuar con sus planes. En cuanto a lo que esos planes conllevan, lo deja a la imaginación de ella. Más tarde, cuando regresa a su propia casa, una voz lo llama, dándole la bienvenida. El hombre que lo saluda es su padre, Dr. Lost, el comandante de los caballeros del reino de Landry. Expresa su alivio de que X haya recuperado la conciencia y elogia las recientes acciones de su hijo, afirmando que actuó correctamente como un caballero que protege a una dama. Sin embargo, X aclara sus motivos. Explica que no intervino por el bien de la señorita Alice como caballero, sino porque la ama profundamente como mujer. Su padre parece entender, señalando que le habían informado de que la joven había cautivado a su hijo. Más tarde, sus compañeros le preguntan sobre la reunión. Uno de ellos expresa su incredulidad de que el formidable duque Misty le diera su permiso. X responde con una sonrisa que simplemente se lo pidió con normalidad, aunque añade despreocupadamente que el duque casi lo parte en 2 con su espada. Aflora el recuerdo de la promesa de su padre. Vector le había asegurado que le ayudaría a convencer al duque y que apoyaría los sentimientos de su hijo. La conversación con su padre continúa. Vector pregunta si X tiene ahora la intención de unirse a los caballeros después de graduarse, a lo que X confirma que sí.
Su padre observa que esto es un cambio de opinión, ya que X estaba previamente insatisfecho con este camino y no tenía ningún deseo de unirse. X explica su nueva resolución, su felicidad con Alice es su prioridad y está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Esto incluye unirse a los caballeros y heredar el título de la casa del vizconde Lost al graduarse el próximo año. Mira por la ventana, sus pensamientos se centran en las consecuencias de sus actos. El príncipe ha perdido su derecho al trono, y sus antiguos compañeros, incluida la chica que había estado con el príncipe, han sido arrestados por orden del rey. Sospecha que ella debe de haberse vuelto loca por el giro de los acontecimientos. Anticipa que el odio de ellos se dirigirá ahora hacia él, ya que probablemente lo ven como el principal culpable. Aunque siente que no hizo nada malo, no puede aceptar una felicidad construida sobre la desgracia de Alice. Afianza su determinación, jurando proteger a Alice de cualquier futuro intento de venganza. El día después de su propuesta, Axlos llega a la gran residencia de la familia Misty. Ha venido a saludar formalmente al duque y a la duquesa, pero su verdadera y principal razón para la visita es ver a Alice. La encuentra esperando. Alice lo saluda, agradeciéndole por haber venido. Él, a su vez, le agradece su ayuda de la noche anterior y le expresa su sincero deseo de estar con ella. Su sonrisa le impulsa a comentar lo linda que es. Cuando ella pregunta si ocurre algo, él explica que simplemente quedó cautivado por su sonrisa, disculpándose si fue grosero. La palabra, cautivado, deja a Alice momentáneamente sin palabras. Lo dice de nuevo, suavemente, es tan linda. Un sonrojo se extiende por el rostro de Alice mientras logra dar las gracias en voz baja. Luego pasa al asunto en cuestión, afirmando que se alegra de tener la oportunidad de saludar a sus padres, aunque anticipa que tratar con su padre podría ser difícil. Le asegura que, una vez hecho, volverá a pedir formalmente su mano en matrimonio. La invita a tomar el té, una oferta que ella acepta felizmente. Mientras caminan por la mansión, la voz de una mujer lo llama por su nombre. Es la duquesa Misty, de pie junto al duque, preguntando si X la recuerda. Saluda a la duquesa cálidamente, elogiando su belleza temporal. Ella lo reprende juguetonamente por su halago, advirtiéndole que su marido se pone muy celoso. X se dirige entonces formalmente al duque Misty, agradeciéndole su hospitalidad de la noche anterior. El duque le devuelve el saludo, afirmando que se alegra de verlo bien. Las amabilidades del duque continúan mientras pregunta si X durmió bien. X confirma que sí, añadiendo que estuvo pensando en Lady Alice. Aunque el rostro del duque sonríe, sus ojos están fríos y desprovistos de calidez. Ahora sentado con el duque y la duquesa, X explica que ha venido a saludarlos formalmente de nuevo, quizás sintiendo la necesidad de ser directo tras la sutil hostilidad del duque. Continúa, reconociendo que probablemente ya han recibido la propuesta formal, pero que sintió que era necesario transmitir sus intenciones en persona. La duquesa lo tranquiliza, diciéndole que no necesita ser tan formal. Agradece a la duquesa Misty, señalando que pronto serán familia y que puede llamarle suegra. La duquesa sonríe cálidamente y acepta, encontrándolo tranquilizador. Sin embargo, el duque Misty interviene con una sonrisa tensa, declarando firmemente que aún no ha aceptado a X y prohibiéndole usar el término suegro. Él insiste en el punto principal, pidiendo formalmente permiso para casarse con Lady Alice. La duquesa bromea juguetonamente con su marido, sugiriendo que en realidad le agrada a Excon y que su falta de negación lo demuestra, para gran molestia del duque. Luego da su propia opinión, comentando la franqueza de su propuesta y recordando cómo Alice se sonrojó intensamente. La duquesa declara que si este es el camino que su hija ha elegido, respetará sus deseos y no se opondrá a la unión. La expresión del duque se endurece. Advierte a X que no mostrará piedad si hace llorar a Alice. X lo acepta, afirmando que sería su responsabilidad y dándole permiso al duque para matarlo si eso ocurriera. El duque reconoce su resolución, pero añade que Alice no debe ser quien llore por él. X está de acuerdo. Cuando se le pregunta por sus motivos, su respuesta es inquebrantable. Quiere que Lady Alice sonría porque la ama. Esta declaración parece satisfacer al duque, quien admite que es natural querer proteger a un ser querido. Da su aprobación silenciosa con la condición de que X pueda proteger a Alice absolutamente. X inclina la cabeza y le ofrece su más sincero agradecimiento. En otro lugar, Alice está perdida en los recuerdos de su infancia. Recuerda cómo X fue su primer amor, cómo la ayudó e incluso cómo le propuso matrimonio en aquel entonces. Su ensoñación es interrumpida por la llegada de X. Queda momentáneamente cautivado por su serena belleza, pensando que parece un ángel o una diosa. Se disculpa por la espera, explicando que estaba teniendo una discusión importante. Cuando ella pregunta por su padre, X informa que la posición del duque no ha cambiado desde la noche anterior. Antes de revelar el verdadero propósito de su reunión, ha pedido su mano en matrimonio. La noticia deja a Alice completamente atónita, con la taza de té temblando en su mano. Ella procesó sus palabras, sorprendida. X le explicó que su padre le había dado una severa advertencia: si alguna vez hacía llorar a Alice, no sería perdonado. Su madre, por otro lado, simplemente había declarado que respetaría los deseos de Alice. X admitió que estuvo presente en la conversación, razón por la cual se le había pedido que se dirigiera a su madre con tanta formalidad. Reuniendo valor, ella le hizo una petición, preguntándole si por favor podía llamarla por su nombre. Él dudó, preguntándose si era realmente apropiado dirigirse a ella sin honoríficos. Alice entonces propuso una condición a cambio. Internamente, X estaba encantado con la perspectiva. Su condición era simple, quería que él la llamara por su nombre de pila. Con una sonrisa amable, X aceptó, pidiéndole que ella hiciera lo mismo y lo llamara X.
Un sonrojo se extendió por el rostro de Alice mientras aceptaba en voz baja. Ella sonrió radiante, dándole las gracias. Él, a su vez, se dirigió a ella simplemente como Alice, sellando su nuevo nivel de intimidad. Quedó completamente abrumado por su radiante sonrisa, luchando internamente por mantener la compostura ante una criatura increíblemente adorable. Forzándose a mantener la calma, cambió rápidamente de tema, sugiriendo que tomaran un té y preguntándole si le gustaban las galletas. Alice aceptó de inmediato. Un momento después, le presentaron una bandeja de dulces desconocidos. Alice comentó que nunca antes había visto esa marca, lo que llevó a X a revelar que los había hecho él mismo. Ella lo miró con incredulidad. Ella se mostró visiblemente encantada con la revelación, exclamando que estaba increíblemente feliz y que sin duda los disfrutaría. Al ver su reacción, X añadió que no tenía que comérselos si no le gustaban. Mientras la observaba, reflexionó sobre la calidad de las galletas. Para un noble, el sabor se consideraría normal, pero desde la perspectiva de su vida pasada, sabía que eran excepcionalmente buenas. Alice simplemente le dio las gracias de nuevo y se dispusieron a comer. Tomó un sorbo de su té, sonriendo mientras comentaba lo delicioso que estaba. X estuvo de acuerdo, su propia expresión se suavizó mientras disfrutaba del momento de tranquilidad con ella. Observó cómo Alice sostenía una galleta, con una expresión de agradable sorpresa. Ella le preguntó si realmente las había hecho él y si eran de su agrado. Él confirmó que estaban deliciosas y que se alegraba de que le gustaran, notando en privado que sus habilidades culinarias de una vida pasada parecían haber sido bien recibidas. Luego ella le preguntó qué le parecía, añadiendo que estaba feliz de verlo disfrutar tanto, aunque admitió sentirse un poco avergonzada. Con una sonrisa radiante, ella declaró que las galletas estaban realmente deliciosas. Al verla tan feliz, X se dio cuenta de que su alegría por sí sola hacía que todo su esfuerzo valiera la pena. Un sentimiento profundo lo invadió. Finalmente le puso nombre a ese sentimiento. Por primera vez en su vida, encontraba a una persona real abrumadoramente adorable. Mentalmente, archivó el precioso recuerdo para guardarlo a buen recaudo. Deseó poder pasar más tiempo con ella, pero sabía que no podía quedarse mucho, ya que ambos tenían clases al día siguiente. Era precisamente porque su tiempo era limitado, reflexionó, que estos momentos eran tan preciosos, verla comer felizmente sus galletas y contemplar su sonrisa avergonzada pero adorable. Al día siguiente, caminaron juntos por los terrenos de la escuela. Los murmullos lo siguieron, con los estudiantes notando que Lady Mesty y Lord Lost estaban juntos, confirmando aparentemente los rumores sobre la ruptura de su compromiso. X resolvió dejar de preocuparse por su supuesto papel y simplemente apreciar la ternura de la chica a su lado. A ella los susurros circundantes le parecieron un poco abrumadores, pero él le dijo que no se preocupara por las reacciones de los demás. Declaró que mientras estuviera claro para todos que la amaba, no había ningún problema. Sus palabras la hicieron sonrojar. Su demostración pública de afecto provocó una ola de emoción entre los espectadores. Se quedaron boquiabiertos, señalando que la hija del duque Misty se estaba sonrojando y exclamando lo enamorada que parecía la pareja. Una pequeña y confiada sonrisa se dibujó en sus labios mientras se dirigía a la ruidosa multitud, pidiéndoles que guardaran un poco de silencio. Su momento de tranquilidad se ve interrumpido por un grito furioso. La repentina interrupción sobresalta a Alice, que aparta la mirada, avergonzada, mientras el recién llegado exige su atención. Él ignora el exabrupto y le pregunta a Alice cuándo terminan sus clases para poder pasar tiempo juntos. Ella responde que terminan sobre el mediodía, pero el extraño vuelve a gritar, insistiendo en que X le escuche. Frustrado por ser ignorado, el extraño agarra a X del hombro. Reaccionando al instante, X le retuerce el brazo, provocando un grito de dolor. Le advierte que no le agarre tan de repente mientras el hombre le suplica que le suelte. Él lo suelta. El joven furioso exige ser recordado, presentándose como Fan Racter, de la familia del barón Racter. X simplemente se vuelve, cuestionando el nombre. Luego le pregunta sin rodeos quién es, fingiendo total ignorancia. Fan retrocede incrédulo, incapaz de comprender que lo haya olvidado. Mientras Fan se queda ahí, X recupera la memoria. Recuerda a este chico como un personaje lastimoso que estaba enamorado de la heroína, María, pero que era completamente ignorado. Fan le recuerda su promesa de ayudarle a conseguir el afecto de María, y X lo confirma en voz baja. Luego se enfrenta a X, revelando que María no ha ido a la escuela y se dice que está encerrada en una celda. Exige saber qué ha estado haciendo X mientras esto sucedía. X recuerda el momento en que aceptó ayudar, rememorando su pensamiento de que la heroína no sería capaz de tal acto. La ira de Fan parece disiparse mientras murmura para sí mismo. Explica que ha entrado en razón y que acaba de confesarse a la persona que realmente ama. Luego admite que ya no le importa María y le pide a X que le deje a solas con Alice. Su compostura se hace añicos una vez más. Se abalanza hacia adelante, agarrando a X por el uniforme y rugiendo que no se metan con él. Exige saber qué hizo María para merecer su destino. A pesar de todo, X mantiene una sonrisa tranquila y cómplice mientras Alice observa, temblando. Él mantiene su sonrisa y le plantea una pregunta a Fan. Le pregunta qué haría uno si una mujer acusara falsamente a alguien para robarle a su prometido, calificando a esa persona como la peor escoria. Se da la vuelta para irse con Alice, sugiriendo que se dirijan al aula, pero Fan Racter les grita que esperen. X suspira y se vuelve para encararlo. Deja claro su deseo, quiere disfrutar del resto de su vida escolar con Alice y le pide a Fan que no interfiera. Le advierte que si no puede respetar eso, lo eliminará por la fuerza. La amenaza queda en el aire, dejando a Fan atónito.
X continúa, explicando que la interferencia de Fan es exactamente lo que María intentó. Fan lo niega con vehemencia, apartando la mano de X de un manotazo e insistiendo en que María es incapaz de tales acciones. Sin inmutarse, X responde que simplemente está exponiendo los hechos y sugiere a Fan que busque confirmación en otros y sigue dudando. Mientras se alejan, Alice expresa su preocupación, preguntándole a X si su manejo de la situación fue apropiado, dados los sentimientos de Fan por María. Reflexiona sobre el incidente, reconociendo que, aunque no hizo nada malo, siente la necesidad de disculparse por su implicación, a pesar de haber tenido un papel en lo sucedido. Él se vuelve hacia ella con una sonrisa tranquilizadora, afirmando sus pensamientos. Luego declara que es él quien está realmente feliz de ser su prometido. Encantada por sus palabras, Alice asiente, expresando su propia felicidad por su compromiso. Internamente, X está abrumado por el encanto de Alice, considerando su ternura un tesoro mundial destinado solo para él, uno que desea guardar por completo para sí mismo. Sus pensamientos luego vuelven a Fanraque. Predice que el chico probablemente interferirá de nuevo. Por el bien de Alice, resuelve manejar la situación estratégicamente. Mientras Axelost y Alice Mesty están juntos, se les acerca un joven de cabello blanco plateado. Se dirige a ellos por su nombre, y X lo reconoce de inmediato. Se trata de Rance Landry, el segundo príncipe del reino de Landry. Este príncipe es el hermano gemelo menor del príncipe Mace. A diferencia de su hermano, Rance no es un objetivo principal de conquista en la historia del mundo, apareciendo solo en los recuerdos de Mace. Se sabe que es más talentoso y apuesto que su hermano mayor, un hecho que paradójicamente le hace sentirse inferior, volviéndolo susceptible a la influencia de la heroína. En el pasado, siempre había sido amable con X. Lo saluda con un educado, buenos días, antes de inclinarse profundamente de repente. Con la cabeza gacha, el príncipe Rin se disculpa formalmente por todos los problemas que su hermano les causó anteayer. Permanece inclinado mientras X le pide que levante la cabeza, insistiendo en que el príncipe no es responsable. Rins no está de acuerdo, explicando que sabía y fue testigo de la condena pública de la señorita Misty. Cree firmemente que si X no hubiera estado allí para intervenir, ella habría enfrentado problemas mucho mayores. Mientras el príncipe habla, la mente de Alice se desvía hacia el recuerdo de ese día. Recuerda cómo X la ayudó y le confesó sus sentimientos, un momento que ahora la llena de una inmensa felicidad. Reconoce para sí misma que, en efecto, se le rompió el corazón cuando se rompió el compromiso. Pero ahora, con X a su lado, es verdaderamente feliz. Como si sintiera sus pensamientos, X toma suavemente sus manos. La mira a los ojos y hace un voto solemne, prometiendo protegerla por el resto de su vida. Alice, con el corazón henchido de alegría, acepta su promesa de buen grado. Su tierno momento es interrumpido por el príncipe Rins, quien cortésmente pregunta si puede hablar con ellos. Sorprendida, Alice le da permiso rápidamente para que continúe. No pierde el tiempo y afirma que le gustaría hacerle una petición a X. El príncipe le da entonces una noticia sorprendente, se ha convertido en el príncipe heredero, ocupando el lugar de su hermano. Explica su razonamiento directamente. A partir de ahora, será responsable de proteger el país y necesitará fuerza para hacerlo. Mirando a X directamente a los ojos, el príncipe Rins declara que quiere que X sea esa fuerza. Procesó la petición del príncipe. El príncipe Rins continuó, explicando que X probablemente sucedería a su padre como líder de los caballeros. Quería que X protegiera el país no como un subordinado, sino como un amigo. X preguntó sin rodeos si eso significaba que el príncipe lo quería como su confidente. Cuestionó la elección del príncipe, preguntando, ¿por qué yo? El príncipe Rins respondió simplemente que era porque confiaba en él. Añadió que creía que X seguiría siendo un aliado del país, siempre y cuando no le ocurriera nada a Alice Mesty. La expresión de X demostró que entendía la implicación. El príncipe continuó, señalando con una sonrisa que X no era tan necio como su hermano. Confesó que, en el plan original, él mismo tenía la intención de proteger a la señorita Misty, pero las circunstancias habían cambiado. Su semblante cambió abruptamente. X declaró con firmeza que se oponía a convertir a Alice en la reina, incluso para el príncipe Rins. Afirmó que ya había renunciado a esa posibilidad y que encontraría otra candidata para el puesto. Con esa condición establecida, aceptó ser el confidente del príncipe, o lo que fuera necesario, siempre y cuando Alice no resultara perjudicada. En respuesta, el príncipe Rins le dio las gracias y le propuso que fueran amigos y se llamaran por su nombre. Sellaron el acuerdo con un apretón de manos. Rins confirmó que podían usar un tono informal y sus nombres de pila, siempre que no fuera en público. X aceptó, dirigiéndose a él como Rins. El príncipe se dirigió entonces a Alice, preguntándole si podía tomar prestado a X como guardaespaldas de vez en cuando. Ella aceptó de inmediato, diciendo que no había problema si era por trabajo. Tras la petición del príncipe, Alice le preguntó a X si era un trabajo que realmente podía manejar, señalando que las habilidades con la espada y el combate real eran cosas diferentes. X desvió la mirada ligeramente, pero le aseguró que estaba bien, siempre que ella entendiera el acuerdo. Ella insistió, preguntándole si de verdad estaba bien con el hecho de que no siempre estaría a su lado. Le hizo una pregunta directa, ¿qué haría si ella le dijera que se sentía sola? Su respuesta fue inmediata y absoluta, por supuesto, rechazaría el deber y se quedaría con ella. Él reafirmó su devoción, declarando que Alice era su máxima prioridad y que haría cualquier cosa que ella deseara. Luego le preguntó si le disgustaba la forma formal en que se dirigía a ella. Alice le sostuvo la mirada, con una expresión seria.
Le dijo que quería saberlo todo sobre él y le suplicó que le hablara de manera más informal y le mostrara su verdadero yo. La miró, con una expresión suave en el rostro mientras murmuraba su nombre. Mientras ella le sonreía, él dio su consentimiento, entendido. Está a punto de salir de la habitación, con el agradable recuerdo del sonriente consentimiento de Alice fresco en su mente, cuando el príncipe Rins lo llama por su nombre, pidiéndole un momento de su tiempo. El príncipe se inclina, explicando que hay un asunto preocupante que no pueden discutir en el pasillo abierto. Sugiere que salgan, y X, con una expresión seria, acepta. Antes de marcharse, pregunta si puede ver cómo está Alice primero, señalando que debe de estar ocupada. El príncipe Rins se lo permite, añadiendo enigmáticamente que X entenderá la situación una vez que la vea. Su preocupación resulta ser cierta. Al mirar dentro del aula, ven a Alice en el centro de un gran y parlanchín grupo de estudiantes. El príncipe Rins observa en voz alta que, en efecto, está muy ocupada. El príncipe especula que las otras chicas están aprovechando la ausencia de X para hacerle preguntas a Alice. Bromea diciendo que a él nadie se le acerca por su falta de carisma, señalando que las damas son sensibles a esas cosas. Al ver la multitud, X está de acuerdo en que tardará un rato y que deberían irse. Mientras caminan afuera, el príncipe Rins menciona que los otros involucrados en el reciente asunto ahora están en casa, reflexionando en silencio. Luego confiesa que todavía hay algo que no puede entender, lo que lleva a X a preguntar qué es. Quiere hablar de su hermano y sus confidentes. El príncipe explica que todos comenzaron a corromperse después de involucrarse con una mujer plebeya, y simplemente no puede comprender cómo capturó sus corazones. Se vuelve hacia X y le pregunta si siente algo por esa mujer. X ofrece una teoría sorprendente, cree que la mujer podría ser capaz de usar magia. La idea sorprende al príncipe Rins, quien claramente considera la magia como un fenómeno sobrenatural perteneciente al reino de la fantasía. En este mundo, la magia es un fenómeno conocido, aunque secreto. No es una fuerza omnipotente, sino más bien una constitución física innata. Aquellos que pueden controlar el agua desde su nacimiento, por ejemplo, son llamados usuarios de magia de agua. Los poderes varían en fuerza, desde purificar agua hasta levantar pequeñas cantidades de ella, y se mantienen ocultos una vez que se manifiestan. La razón de este secretismo es la inestabilidad de la magia. Puede manifestarse después de la pubertad y desaparecer en un día, o despertar en la infancia y durar toda la vida. Esta imprevisibilidad la hace inutilizable para fines militares. Su manifestación, sin embargo, es más común en los linajes nobles. Continuando la discusión, X le aclara a Alice lo que el príncipe Rins estaba insinuando. Confirma que, aunque solo es una posibilidad, sospechan que la mujer en cuestión podría ser una usuaria de magia de encantamiento. Le explica a Rins que, si esto es cierto, la situación se vuelve muy problemática. X cree que probablemente esté usando el poder, una habilidad hipnótica que afecta al sexo opuesto, de forma inconsciente. Cuando Rins pregunta la opinión del rey, X revela que su majestad también sospecha que la mujer posee este poder. Alice añade que si la mujer pudiera usarlo intencionadamente, sería aún más peligroso, lo que haría imposible liberarla sin más. Rins entonces pregunta cómo X fue capaz de liberarse de su magia, especulando que podría haber usado su propia magia, quizás una forma de mejora física. X confirma que, en efecto, puede usar magia de mejora física, una habilidad transmitida a través de la familia del Vizconde Los durante generaciones, pero descarta que esté relacionada con su inmunidad. Mientras tanto, Alice tiene una revelación personal, preguntándose si su reencarnación y los recuerdos de una vida pasada son lo que anula los efectos de la magia de encantamiento en ella. Aprovechando el momento, Rins declara su intención de investigar personalmente y le pide a X que lo acompañe, reconociendo el peligro potencial. Suspira, admitiendo que también quiere ser amigo de X y confía en él para que le cubra las espaldas. Internamente, X considera la situación problemática, pero su determinación se endurece. Si esta mujer resulta ser una amenaza para Alice, la eliminará. De cara al exterior, acepta ayudar al día siguiente, pero solo por un corto tiempo, ya que desea pasar el resto del día con Alice. Rins acepta sus condiciones sin dudar. Más tarde, al ver a Alice cerca, X decide que es una buena oportunidad y la llama por su nombre. Rápidamente acorta la distancia entre ellos, tomándola de la mano y atrayéndola hacia un abrazo repentino y firme. Alice queda atónita por el gesto inesperado. Abochornada, con el rostro sonrojado, le pregunta qué está haciendo. X se acerca y se disculpa, admitiendo que no pudo evitarlo porque es muy linda. Los transeúntes murmuran entre ellos, comentando qué pareja tan encantadora hacen y que la señorita Alice se está sonrojando. Le susurra un desafío, preguntándole si quiere que se detenga, ofreciéndose a soltarla si no le gusta. Aunque avergonzada, Alice se aferra a su uniforme y le suplica en voz baja que la abrace y se quede así. Él sonríe, aceptando con gusto. Más tarde, mientras están sentados juntos en un banco, X le pide a Alice que deje de estar molesta. Ella aclara que no está enojada, solo que no estaba mentalmente preparada para sus acciones repentinas. Él se disculpa una vez más por su falta de autocontrol y le ofrece un trato, hará lo que ella quiera a cambio, si tan solo lo perdona. Ella duda un momento y luego le pregunta si de verdad hará cualquier cosa que prometió. Cuando X lo confirma sin dudar, ella le hace su petición, que abra la boca y diga, ah. X parece desconcertado por la sencilla demanda. Su sorpresa da paso a una leve sonrisa. Aclara que no se opone, solo que está complacido, ya que no imaginaba que Alice estuviera interesada en tales actividades. Ella responde que sí lo está, afirmando su identidad como chica antes que como dama. Entonces le pregunta qué otras peticiones tiene en mente. Alice enumera tímidamente sus deseos, caminar de la mano,
que la abrace por la espalda y que la lleve en brazos como a una princesa. También añade que le gustaría probar a usar su regazo como almohada, prometiendo recompensarle con gratitud. X accede a todas y cada una de ellas sin dudarlo. Decidiendo empezar por la primera petición, observa cómo Alice levanta una cucharada del almuerzo que él preparó. Ella le incita a decir, y él obedece, aceptando la comida que le ofrece. La comida le parece deliciosa y le expresa su alegría a Alice. Luego sugiere que sabría aún mejor si fuera ella quien le diera de comer. Sorprendida por su petición, ella le pregunta si habla en serio. Cuando él insiste, ella lo entiende y acepta. Sin embargo, antes de que ella pueda actuar, X se mueve de repente, rodeándola con sus brazos por la espalda en un fuerte abrazo. Sobresaltada, ella grita su nombre, exigiendo saber qué está haciendo. Él se acerca, se disculpa y admite que no pudo contenerse tras recordar todas las tiernas peticiones que ella había hecho. Azorada, Alice le recuerda que están comiendo. Él reconoce lo que dice y promete volver pronto a su sitio, pero él se queda, preguntando si estaría tan mal permanecer así solo un poco más. Alice no responde, su mirada se suaviza mientras comparten el momento de tranquilidad. Reflexiona para sus adentros que nada podría ser más agradable que un almuerzo tranquilo compartido solo entre ellos dos. Le da las gracias en silencio a Alice por el momento. Su determinación se endurece. No le importan las etiquetas que el mundo pueda ponerle, ya sea un personaje de un juego o una villana. Para él, ella es simplemente Alice, su única y adorable persona. Jura pasar más tiempo con ella, luchar contra el mundo entero si la rechaza y hacer lo que sea necesario para proteger su sonrisa. De pie junto a Alice, contemplando la grandiosa arquitectura ante ellos, hizo un voto solemne. Sin importar los obstáculos que les esperaran en el futuro, él los enfrentaría. Su declaración fue interrumpida por una voz desconocida. Un hombre de cabello claro, envuelto en un lujoso cuello de piel, lo observaba con una sonrisa de suficiencia. El hombre afirmó que lo había estado esperando, a X Lost, hijo del vizconde, para luego hacer una pausa y corregirse con un simple y despectivo, no. La mirada de X se agudizó, su expresión endureciéndose mientras procesaba el verdadero significado de las palabras del hombre. El desconocido no lo esperaba a él, sino a una entidad diferente que simplemente vestía su piel. Rhys Landry le informa a X Lost que su padre, el mismísimo emperador, desea conocerlo. Mientras caminan por un gran corredor del palacio, a X le asalta de inmediato un mal presentimiento sobre la inminente audiencia. Él pregunta si debe ir solo, y Rhys confirma con una sonrisa que esperará fuera. X se gira para encarar las grandes y ornamentadas puertas del salón del trono, el sonido de sus botas resonando suavemente en el pasillo. Las puertas se abren con un crujido, revelando al emperador sentado en su trono. El monarca lo saluda, identificándolo como el hijo del vizconde X Lost. Internamente, X se da cuenta de que el emperador lo ha calado al instante. Se arrodilla, presentándose formalmente y pidiendo al emperador que se abstenga de llamarlo impostor, lo que solo parece divertir al gobernante. Él no puede aceptar tales afirmaciones, ni siquiera del emperador, declarando que se enorgullece de su posición como el próximo cabeza de familia. El emperador desestima su preocupación, calificando de entretenido el incidente en el que X le robó una mujer a su hijo bueno para nada. Añade que hacer a Lynx el príncipe heredero fue la decisión correcta, ya que un tonto nunca podría gobernar el país. X se queda perplejo ante el desdén tan directo del emperador por su propio hijo. Él pregunta si fue convocado simplemente para escuchar tales cosas. El emperador aclara su verdadera curiosidad, cómo logró X persuadir al notoriamente terco duque Mesty. Cuando el emperador sugiere en broma una apasionada confesión de amor, X entra en pánico internamente, recordando el incómodo momento en que realmente confesó sus sentimientos por Alice directamente a su padre. Sus pensamientos se desvían hacia una imagen de Alice, reafirmándose a sí mismo que ella es la única a la que ama. Considera brevemente la falta de restricciones de este mundo sobre el matrimonio homosexual o el incesto, pero lo descarta como un camino que no tomará. Volviendo a centrarse en el emperador, pregunta qué pretende hacer su majestad con la chica y Lord Ness. La expresión del emperador se endurece mientras revela su verdadera petición. X debe encontrarse con la chica que sedujo a su hijo, y si el segundo príncipe, Lynx, corre algún peligro, X debe protegerlo a toda costa. El emperador da más detalles, temiendo que su hijo idiota intente huir con la chica. Esto resultaría en la ejecución de ella o, en el mejor de los casos, en arresto domiciliario. Además, si posee magia de encantamiento, no se la puede dejar sin control. X considera en silencio que el exilio podría haber sido suficiente si no fuera por la posibilidad de tal magia. Su determinación se endurece. Admite para sí mismo que no le importa la heroína, pero no puede perdonar a nadie que pueda hacerle daño a Alice, lo que podría suceder si matan a la chica sin cuidado. Él acepta la misión, accediendo a proteger a Lord Lens pero con una condición, que el emperador no ejecute a la chica a la ligera. Afirma que cualquier rencor puede dirigirse hacia él, pero Alice no debe verse afectada. El emperador sonríe, habiendo esperado esta respuesta, y acepta los términos. Mientras se marcha, X se pregunta si todo este escenario fue una trampa planeada desde el principio. Se encontraba ante el príncipe Lynx, quien expresó su preocupación por la propia seguridad de X. X reconoció el riesgo, pero reafirmó su deber, declarando que confiaría en sus compañeros si ocurría lo peor. Con su resolución firme, se preparó mientras se acercaban a una celda, donde un guardia anunció su llegada a la reclusa. Al acercarse a los barrotes, la prisionera, María, levantó la vista con un atisbo de esperanza, creyendo que había venido a rescatarla. X la desengañó rápidamente de esa idea.
Antes de que pudiera preguntar quién era, el príncipe Lin se adelantó, presentándose como el segundo príncipe, aquel a quien ella había intentado arrebatarle a su hermano mayor. Una oleada de reconocimiento y desesperación invadió a María, y le suplicó ayuda a Lord Lenz. Su súplica pareció tener un efecto inmediato y antinatural. Cuando el príncipe Lin se extendió la mano hacia ella, una extraña influencia se apoderó de él. Reaccionando con rápida precisión, explacó al príncipe, apartándolo de los barrotes de la celda. Lynch retrocedió tambaleándose, desorientado, dándose cuenta de que casi había sido encantado. X, sujetándolo con firmeza, confirmó que el príncipe estaba consciente y concluyó que esto prácticamente demostraba que la prisionera poseía magia de encanto. Le aseguró al príncipe que curaría cualquier herida del placaje, apartándolo de la confrontación inmediata. Mientras los compañeros de Lynch lo atendían, X volvió su mirada hacia la celda. La capacidad de la prisionera para usar su poder conscientemente era un desarrollo problemático. La miró con una nueva comprensión y se dirigió a ella no como la chica que parecía ser, sino como María, o más bien, como la que se había reencarnado en su lugar. Ella lo miró, sorprendida, preguntando si realmente era X. Él respondió que, al igual que ella no era la María original, él no era la persona que ella podría suponer. La revelación la golpeó, él era un reencarnado, igual que ella. Su mente se aceleró hacia un nuevo enigma, preguntándose en voz alta si algún artefacto o truco especial había vuelto su magia inútil contra él. Él ignoró su pregunta, declarando que tenía una pregunta propia. Le preguntó si estaba familiarizada con el juego Otome, Lovely Princess. Sin dudarlo, ella confirmó que sí. Su interrogatorio continuó. ¿Incriminó a Alice en un intento de seducir al príncipe? María se rió de la acusación, negándola por completo. Declaró que su verdadero objetivo nunca había sido el príncipe, sino el personaje oculto del juego. El término, personaje oculto, lo hizo detenerse. Insistió, preguntando si su objetivo era crear un harén inverso. Por su reacción, quedó claro que estaba sorprendida por su ignorancia. Supuso que él debió haber jugado el juego antes de que fuera porteado, una revelación que impactó a X, significaba que se habían añadido rutas adicionales a la historia que él conocía. Procesó los nuevos e inquietantes hechos. María era una reencarnada, poseía magia de encanto y tenía un conocimiento del juego que superaba el suyo. Recordó un detalle de esta versión, porteada, la ruta del personaje oculto requería que un mayordomo iniciara la cancelación del compromiso. Su plan original para una resolución simple era ahora inútil. Se necesitaba un nuevo curso de acción. Se volvió hacia ella con una propuesta sorprendente, una alianza. Le preguntó si estaría dispuesta a convertirse en la doncella de Alice. Atónita, María solo pudo preguntar si estaba loco. X se rió entre dientes, anticipando su desconfianza. Reconoció sus pensamientos, que podría traicionarla, usar su poder para tomar el control del país o simplemente para desterrar a la villana de la historia. Él continuó exponiendo su propuesta, explicando que al servir a Alice como forma de expiación, su presencia parecería natural ante la sociedad. Esto, señala, crearía la oportunidad perfecta para que ella forme una relación con el personaje oculto que busca. Su expresión se endurece mientras le lanza una dura advertencia: si algún daño le ocurre a Alice, acabará con María sin pensarlo dos veces. A través de los barrotes, María concede en voz baja que su amenaza está justificada. Mientras tanto, fuera de la celda, Alice expresa su inquietud a Linz, preguntando si realmente pueden irse basándose únicamente en el juicio de X. Linz, sentado tranquilamente en una caja, la tranquiliza. Le dice que no se preocupe, recordándole que había una razón específica por la que él y el príncipe heredero vinieron y que confía en su evaluación. De vuelta al interior, María procesa la situación, preguntando si la intención del rey es utilizarla eficazmente. X confirma su sospecha, afirmando que el rey debe de haber visto a través de su magia de encanto y de toda su actuación. Él sonríe con aire de suficiencia, señalando para sí mismo que este es exactamente el tipo de plan astuto que el rey idearía. María deja escapar un profundo suspiro, lamentando que, después de convertirse finalmente en la heroína de un juego, su destino haya llegado a esto. X simplemente reafirma que su propuesta es la única manera de que ella alcance su objetivo. Su desesperación se desvanece de repente, reemplazada por una risa sorprendente. Califica la situación de hilarante y le pregunta a X si tuvo miedo cuando reencarnó. Luego le pregunta cuándo ocurrió su propia reencarnación, admitiendo que, en su caso, sucedió cuando era una niña. La risa se desvanece mientras confiesa que, de hecho, estaba aterrorizada. Recuerda la sensación de encontrarse de repente en un lugar completamente diferente. Sus palabras llevan a X a reflexionar en silencio sobre el concepto del miedo, una emoción que nunca ha experimentado. Afuera, Linz consuela a una cansada Alice, comparando la experiencia de la reencarnación con un secuestro. Al mismo tiempo, la verdadera motivación de X se revela en sus pensamientos: habría aceptado cualquier forma de reencarnación, siempre que le permitiera salvar a Alice. No es porque sea un personaje favorito, sino porque es la persona que más ama. La suave voz de María le llega desde la celda. Expresa una gentil envidia, comentando que debe ser difícil para Alice ser amada tan intensamente, y que admira su capacidad para vivir tan fiel a sí mismo. X simplemente responde que uno no puede contenerse ante la ternura de Alice. Habiendo tomado su decisión, María se pone de pie. Ella extiende su mano a través de los barrotes de la celda, aceptando formalmente los términos. Declara que se convertirá en la doncella de Alice, ofreciendo un apretón de manos para sellar su cooperación.
Ex la mira a los ojos, aceptando su promesa y diciéndole que cuenta con ella. Le presenta a María a una sorprendida Alice, explicándole que es su nueva doncella. Aclara que es alguien que ella conoce y que desea expiar sus acciones pasadas. Alice, desconcertada, solo puede pronunciar un confuso e. Ella se vuelve hacia María, disculpándose por lo ocurrido en la fiesta de la noche. María desestima la disculpa. Al ver la inquietud de Alice, Ex toma su mano con firmeza, prometiendo protegerla si algo sucede. Ella le da las gracias, pero un pensamiento le pesa en la mente, era consciente de las acciones de María y siente parte de la responsabilidad por no haber hecho nada para detenerlas. Su conciencia impresiona a Ex, quien ahora se da cuenta de por qué se enamoró de ella, es inteligente, linda y poderosa. La atrae hacia sí en un abrazo posesivo, declarando que Alice es suya. La repentina acción deja a Alice desconcertada. María interviene con calma, reconociendo que consentir a Alice es su privilegio. Sin embargo, señala que, dado que Alice es ahora su señora, debería compartirla un poco, pero solo si Alice lo permite. Luego se dirige a Alice, preguntándole su opinión. Después de un momento, Alice se aclara la garganta y le pide a María que no se acerque demasiado a Ex. La petición deleita a Ex, quien se pregunta si está celosa. La idea lo llena de una felicidad increíble, ya que la posesividad le atrae. María, al observar esto, acepta la condición. Sin embargo, ella añade una condición propia, se le debe permitir al menos reportarse a Ex por trabajo. Reflexiona en voz alta que Alice realmente lo ama. Avergonzada, Alice concede que no se puede evitar, pero prohíbe firmemente cualquier acto indecente. Sus ojos se abren con asombro al darse cuenta de lo que ella considera indecente, tomarse de las manos, llamarse por sus nombres para confirmar sus sentimientos y besarse. María se inclina profundamente, prometiéndole a Alice que cumplirá su palabra. Luego se ríe, diciéndole a Alice que no se preocupe, ya que Ex es demasiado para ella. Mientras tanto, la carpeta mental de Ex dedicada a las virtudes de Alice se llena rápidamente. Alice hace un puchero, quejándose de que María es mala. María sugiere entonces que pueden llamarse por sus nombres de pila, pero que cuando estén a solas, Alice puede seguir dirigiéndose a ella como lo ha hecho hasta ahora. Alice acepta, dándole la bienvenida formalmente a María. Y así, surgió una situación inesperada, la heroína había conseguido a la villana como su doncella personal. Comprendía que colocar a alguien con conocimiento del juego Otome junto a Alice facilitaría el manejo de cualquier irregularidad. Sin embargo, todavía no era suficiente. No se podía confiar plenamente en María hasta que el propio problema de la heroína se resolviera por completo. Por lo tanto, se necesitaba un enfoque diferente. Ex se acercó al mayordomo de la casa Misty, quien se giró para mirarlo, cuestionando la implicación de la vigilancia. El mayordomo, Varys, preguntó por qué había sido elegido para esta tarea. Ex le explicó que quería confiarle la vigilancia de María. La razón, pensó para sí, era obvia. Varys gozaba de la plena confianza del mayordomo jefe, servía como asistente personal de Alice y, lo más importante, era el personaje oculto capturable del juego. No podía revelar la verdadera razón, así que simplemente declaró que era porque Varys es el mayordomo de Alice. Ex añadió que, aunque él actúa como su guardia, su papel es más bien protocolario, centrado en la agenda. También mencionó que fue Lord Lost quien trajo a Varys aquí, señalando que el mayordomo es, al parecer, bastante hábil en combate. Ex insistió, explicando con cierta irritación que no siempre puede estar al lado de Alice y que precisamente por eso necesitaba pedírselo. Varys ató cabos y preguntó si esto estaba relacionado con el rumor de que la nueva doncella podía usar magia. La fuente de ese rumor, recordó Ex, era el mayordomo jefe. Fue el duque Misty quien había filtrado deliberadamente la información. Su conocimiento facilitaba las cosas. Se sabía que la magia de encanto apenas funciona en personas del mismo sexo, por lo que las sirvientas podían cuidarse mutuamente y manejar la situación entre ellas. Ex continuó su explicación, afirmando que, dado que la doncella usa magia de encanto, él estaría en desventaja por ser hombre. Necesitaba al menos un aliado para situaciones inesperadas. Varys supuso correctamente que estaba siendo reclutado. Ex se inclinó y susurró que, como compañero reencarnado, debía ser cauteloso. Reveló un plan para reclutar gente para cuando Alice se case, confirmando que Varys era uno de ellos bajo un contrato ya establecido con el duque. Luego le preguntó si podía imaginar lo que sucedería si se negaba. Ex declaró sin rodeos que no lo permitiría, porque si Varys se negaba, Alice terminaría sintiéndose sola. Lo planteó como si Varys no tuviera derecho a decir que no. Varys, sudando, lo llamó una amenaza en toda regla. Ex le restó importancia, diciendo que podrían ocuparse de eso más tarde, y lo presionó para que tomara una decisión sobre la tarea de vigilancia. Le advirtió que María probablemente se acercaría a Varys de forma agresiva. El mayordomo expresó su temor a ser afectado por la magia de encanto, pero Ex sugirió despreocupadamente que, si eso ocurría, simplemente debería rendirse y convertirse en un sacrificio, o mejor aún, intentar encantar a Ex en su lugar. En otro lugar, el duque Misty le confía a su esposa, con la mano apoyada suavemente en el brazo de ella. Le explica que la ayuda de María es primordial para garantizar la seguridad de Alice. El plan del duque es claro, si María y el príncipe se convierten en pareja, pueden ser reclutados para la casa Misty, lo que cumpliría su misión. Sin embargo, se interrumpe, con una nueva preocupación ya formándose en su mente. El pensamiento se ve interrumpido por el agudo sonido del acero. Una hoja aparece de repente, su punta reluciente mientras una voz grita un nombre, Axlos. Él permanece impasible mientras Van Ragnar lo confronta, con la punta de una espada firme justo debajo de su barbilla.
Con una mirada de feroz resolución, Fan le hace una exigencia simple y directa: pelea conmigo. Dentro de un aula en la academia, Axlost confronta al segundo príncipe, Lance Landry, sobre una conmoción que ocurrió más temprano en la mañana, preguntándole si fue responsable. El príncipe simplemente pregunta qué quiere decir X con su elección de palabras. Más tarde, de camino a la escuela, X camina junto a Alice Mesty, quien ahora está acompañada por su nueva asistente, María. Otros estudiantes susurran a su paso, identificando a María como la bruja que le quitó el primer príncipe a Lady Mesty y cuestionando su nuevo papel. María observa la atmósfera hostil y le comenta a Alice que el reciente atentado en su contra fue claramente un evento planeado, no un simple incidente. Alice escucha los murmullos y piensa para sí misma que esta es la reacción esperada cuando la víctima de un compromiso roto contrata a la misma causa de ello como sirvienta. Ella se vuelve hacia X, expresando su preocupación por traer a María y el riesgo de atraer más problemas. X la tranquiliza, pero internamente reconoce su doble propósito: eliminar a los alborotadores y mejorar la imagen de Alice. De repente, una voz aguda atraviesa la multitud, gritando su nombre. La voz pertenece a Van Richter, el hijo del barón von Rakuta. Se para frente a ellos, con el rostro como una máscara de indignación, exigiendo saber por qué María está vestida de sirvienta. X responde con calma que es porque, de hecho, es una sirvienta. Enfurecido por esto, Van Richter aprieta el puño, gritando que ya no puede quedarse callado mientras X no solo acusa falsamente a María, sino que también la humilla. Desenvaina su espada y reta a X a un duelo. El retador expone sus términos: si gana, X debe liberar a María. Si pierde, hará cualquier cosa que X ordene. Sin inmutarse, X simplemente pregunta qué hará Fan si es el quien gana. Fan declara que se encontrarán en el campo de entrenamiento de la escuela después de clases, diciéndole a X que se prepare para la derrota. Mientras se marcha, Alice le pregunta preocupada a X si fue prudente hacer tal promesa, admitiendo que no quiere que salga herido. X la tranquiliza, diciéndole que todo estará bien. Observa a Fan alejarse, reflexionando sobre los motivos del chico. X supone que Fan está consumido por sentimientos no correspondidos hacia María, concluyendo que tales emociones unilaterales, que ignoran el punto de vista de la otra persona, pueden llevar a la locura. Se da cuenta de que si hubiera dado un solo paso en falso en su propio pasado, podría haber terminado igual que él. La voz de Alice lo trae de vuelta al presente. Ella le dice que está bien, porque acepta todos sus sentimientos. Tomando su mano, añade que no solo acepta sus sentimientos, sino que también muestra los suyos a cambio. Le da las gracias, y él la mira, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Se encuentra cara a cara con Axlost, que le sujeta las manos con delicadeza. Él le explica que su razón para convertir a María en su sirvienta era crear una oportunidad para estar cerca de ella, así como en ese momento. Internamente, admite para sí mismo que simplemente quería una excusa para abrazarla. Este razonamiento suscita un debate más amplio. Linz le explica a un confuso Van Richter que el potencial de peligro de María es enorme, haciendo referencia a la extensa historia del juego, Lovely Princess, que incluye secuelas y numerosas historias secundarias. Afirma que María podría ser un factor peligroso. Fan, sin embargo, lo refuta, preguntándose si X no es el más peligroso, y señala que incluso hay una trama impopular en la que X es un personaje con el que se puede tener un romance. A pesar de los complejos argumentos, la determinación de Alice se mantiene firme. Comprende que, aunque juzgara y condenara a la heroína de la historia, no serviría de nada para borrar sus propios dolorosos recuerdos. Es precisamente por eso que siente con tanta fuerza que debe protegerla. Lynn se da cuenta de su inquebrantable concentración. X está de acuerdo formalmente con ese sentimiento, afirmando que proteger a Alice mediante artimañas es el camino más fácil. Más tarde, después de clase, X llega al lugar del duelo y se sorprende por la gran multitud que se ha reunido. Sus ojos encuentran a Alice, apartada de los demás, aparentemente retraída y culpándose por la situación. Al verlo llegar, Alice se acerca y le pregunta si está bien. Cerca de allí, Linz comenta con sorpresa que X está luchando por una sola mujer, un comentario que X desestima rápidamente. Alice intenta tranquilizarlo, afirmando que no perderá tan fácilmente, pero sus palabras flaquean al darse cuenta de que esa no es la raíz de su preocupación. Su visible angustia no pasa desapercibida. X la mira con ternura y le pregunta si tal vez ha percibido incluso los cambios sutiles en él. Alice admite que está un poco preocupada, observando que parece menos enérgico de lo habitual, y se ofrece a hacer cualquier cosa que pueda para ayudar. Su ofrecimiento provoca una suave sonrisa en él. Le agradece su preocupación y le pregunta en broma si puede obtener una recompensa si gana. Cuando ella parece sorprendida, él especifica su petición: un beso de Alice. Su rostro se sonroja. Al ver su reacción, él cede, diciendo que su preocupación por sí sola lo hace sentir mejor y fortalece su determinación. En ese momento, llega Van Richter, comentando que X no huyó. Se vuelve para encarar a su oponente, con la expresión endurecida. X establece los términos de su duelo: si Fan gana, María será liberada. Pero si X sale victorioso, Fan deberá concederle cualquier deseo. Van Richter acepta la condición sin un momento de vacilación, declarando que los términos están claros y que no habrá malentendidos. Mientras toman sus posiciones, Axlost evalúa la espada de entrenamiento en sus manos. La encuentra demasiado ligera y menos duradera que su propia arma, dándose cuenta de que sería mejor desviar cualquier golpe en lugar de intentar bloquearlo directamente. Se arrepiente de no haber traído su propia espada. En el momento en que se declara el inicio del duelo, Van Richter se abalanza hacia adelante, bajando su espada en un potente golpe descendente.
X permanece perfectamente quieto, anticipando el movimiento. Esquiva el ataque sin esfuerzo, haciendo que Van Ragnar tropiece por su propio impulso. Con una sonrisa de confianza, X advierte a su oponente que no se sorprenda tan fácilmente en medio de una batalla. Cada vez más agitado, Van Ragnar exige que X deje de correr y pelee con él como es debido. X continúa evadiendo cada estocada frenética con facilidad, reflexionando con calma que el duelo terminaría demasiado pronto si se lo tomara en serio. Mientras su oponente maldice de frustración, X hace su movimiento. Con un fuerte aplauso, atrapa la hoja de la espada de entrenamiento entre las palmas de sus manos desnudas, deteniéndola al instante. Fan lo mira con incredulidad mientras X declara su intención de mostrarle la verdadera diferencia en sus habilidades. Antes de que Van Ragnar pueda procesar lo que está sucediendo, X hace añicos la hoja con sus propias manos. La fuerza del impacto envía a Fan al suelo. Derrotado, acusa a X de usar a alguien como excusa, cuestionando qué podría entender él. X responde con frialdad que no tiene intención de comentar sobre esas cosas. Se para sobre su oponente caído, aconsejándole que recuerde que hacer un berrinche como un niño no le dará lo que quiere. Desde la banda, la voz de Lynch resuena, declarando oficialmente a Axe Lost como el ganador. Inmediatamente, Alice corre al lado de X, preguntándole si está bien después de luchar a mano limpia contra un espadachín. Ella comenta lo despiadadamente que ganó y pregunta si Fan estará bien. X le asegura que está bien, mientras Alice expresa una mezcla de alivio y vergüenza por la exhibición pública. Mientras María atiende a Van Ragnar, que es llevado en una camilla, Lynch se acerca a X. Le pregunta cómo deberían tratar con Fan en el futuro. X responde que ya le ha dado un consejo y ahora la elección es de Fan. Con el duelo concluido y sus consecuencias abordadas, dirige toda su atención a la persona que lo espera, llamándola por su nombre, Alice. Ante ella, X se arrodilló, tomando su mano con delicadeza. Declaró que le dedicaba su victoria. Continuó, mirando a una Alice atónita, prometiendo luchar por ella a partir de ese día. Juró derrotar a cualquier oponente que se interpusiera en su camino y permanecer siempre a su lado, pidiéndole que creyera en él. Los espectadores se quedaron boquiabiertos, reconociendo sus palabras como una audaz proposición. Ella se sonrojó, con una pequeña sonrisa adornando sus labios. X, mientras tanto, consideraba sus acciones. Sabía que al demostrar sus habilidades, disuadiría a otros de molestar a Alice. También admitió para sí mismo que quería mostrarle su lado impresionante. La demostración de poder tuvo el efecto deseado, ya que los espectadores cercanos murmuraron que no querrían ser su enemigo. Un tiempo después, X localizó a Van Ragnar, quien estaba siendo escoltado, con la cabeza gacha en señal de derrota. Lo encontró descansando en una cama, recuperándose de su duelo. Van Ragnar levantó la vista y preguntó si X había venido a reírse de él. Expresó su sorpresa de que X hiciera tal broma después de haberlo derrotado tan contundentemente, admitiendo que nunca pensó que querría felicitarlo. La expresión de X se mantuvo seria mientras desafiaba a Fan, afirmando que nunca le importó realmente María. Calificó a Fan de increíble por seguir adelante con un desafío sabiendo que sus sentimientos eran falsos. Fan retrocedió, gritando que no era cierto. Explicó con calma su razonamiento, percibiendo que el problema de fondo de Fan era la soledad, no la envidia, y que había intentado liberar su frustración. X sugirió que Fan quería saber cómo era ser alguien que ayuda a los demás y por eso intentó demostrar su propia existencia. Luego reveló que conocía los rumores de que una sirvienta sentía algo por Fan y que María también los había oído. X le preguntó directamente a Fan qué era lo que realmente quería, lo que le trajo el recuerdo de la sirvienta confesándole sus sentimientos. Continuó con su recuerdo, explicando que la sirvienta había estado con él durante mucho tiempo. La describió como torpe, descuidada y lenta, pero admitió que realmente le gustaba. Sin embargo, sus sentimientos se agriaron cuando la vio accidentalmente charlando íntimamente con su propio padre. Apretó el puño, recordando la dolorosa revelación. Por su interacción, comprendió que la sirvienta veía a su padre como a alguien especial, no a él. Fue después de esto, mientras intentaba olvidar sus sentimientos, que conoció a María. Como otros se le confesaban tan directamente, se convenció de que a él también le gustaba María, sintiendo que podría ayudarle a olvidar a la sirvienta y a su padre. X escuchó pacientemente antes de ofrecer una interpretación diferente. Sugirió que los sentimientos que la sirvienta tiene por el padre de Fan son más parecidos al afecto parental, señalando que ella es huérfana. Explicó que su empleador, el barón Rakuta, es conocido por contratar activamente a huérfanos. Para alguien sin familia, las personas que los tratan con tanta amabilidad se vuelven increíblemente especiales. Los ojos de Fan se abrieron de par en par mientras consideraba la posibilidad, preguntándose en voz alta si había creado un gran malentendido. Continuando con su consejo a Van Ragnar, X admitió que él mismo había estado celoso sin darse cuenta de algo tan simple, dejándose llevar por sus impulsos. Añadió que la capacidad de Fan para actuar es una fortaleza y que tiene el potencial de proteger a quienes le importan. Frustrado, Van Ragnar golpeó la cama con el puño, declarando que era imposible. Se lamentó de no poder volver a tener sentimientos por alguien debido a sus diferentes estatus sociales. X lo desafió, preguntándole por qué se rendía. Le recordó a Fan que fue lo suficientemente fuerte como para pelear por María, quien ni siquiera le gustaba, y que se volvería aún más fuerte si luchaba por alguien a quien realmente amaba. X lo instó a dar lo mejor de sí, confesar sus verdaderos sentimientos a la doncella y levantarse. Una vez dado su aliento, X salió de la habitación y encontró a María en el pasillo. Le dijo que, con Fan en un estado debilitado, era la oportunidad perfecta para que ella lo enamorara.
Le aseguró que las diferencias de estatus social podían superarse y que el resto dependía de los sentimientos de ella por él. El escenario estaba listo, todo lo que ella tenía que hacer era actuar. Dejando a María con sus pensamientos, X continuó hasta que Alice lo llamó. Ella le preguntó si había tenido algún problema. Él respondió que, aparte de estar rodeado de otras mujeres haciendo preguntas, María lo había visto pero no le ofreció ayuda. Ella no pareció molestarse, comentando que era un alivio que María pareciera sentirse más cómoda con ellos. Alice luego le preguntó si planeaba hacer algún movimiento, regañándolo por preocuparse demasiado y afirmando que sabía que no actuaría sin su consentimiento. Ante esto, María se cubrió la boca, conteniendo una risa mientras revelaba que justo el día anterior, Alice había estado hablando apasionadamente de él. X sonrió cálidamente a Alice, prometiendo protegerla e instándola a que le dijera si algo sucedía. Alice afirmó con un simple sí, luego se volvió hacia él, con el rostro sonrojado. ¿Escuchaste eso?, preguntó, avergonzada. Confesó que no había pensado que él estuviera tan interesado en ella, lo que hacía la revelación aún más mortificante. Él sonrió, respondiendo que estaba feliz, pero que quería atesorar su tiempo con ella y le preguntó si podía esperar hasta la boda. Azorada, Alice replicó que no estaba interesada en ese tipo de cosas. Ella continuó, estableciendo sus términos con firmeza. X, tú tampoco debes estar con ninguna otra mujer que no sea yo. Además, hay otras cosas que no debes hacer con otras mujeres. La expresión de él también se tornó seria mientras asentía, declarando que solo estaba interesado en Alice y que no toleraría que ella estuviera con otro hombre, advirtiéndole que estuviera preparada. Luego se inclinó más, tomando su mano. Por ejemplo, acercarse así, murmuró, llevando los nudillos de ella a sus labios para un beso. Sus ojos se clavaron en los de ella mientras preguntaba, este tipo de cosas tampoco están bien. Él se rió entre dientes, añadiendo que, así como ella le pertenecía, todo lo suyo también era de Alice. Sonrojada, Alice declaró vehementemente que eso significaba que un beso de saludo de cualquier otro hombre estaba absolutamente prohibido. X asintió de inmediato, afirmando que, por supuesto, cada parte de él le pertenecía a ella. Luego le recordó su promesa, que recibiría una recompensa de ella por ganar la batalla. Mientras María observaba a distancia, X le indicó suavemente a Alice que cerrara los ojos. Mientras ella obedecía, él consideró su recompensa. Quizás otro beso en el dorso de su mano, o tal vez uno en la mejilla. No eligió ninguna de las dos opciones, en su lugar, se inclinó y presionó sus labios contra los de ella. Al separarse un poco, una sonrojada Alice le informó que había sido su primer beso y que ahora él debía asumir la responsabilidad. Él la miró por un momento antes de abrazarla, aceptando gustosamente el cargo. Al día siguiente, su nueva dinámica quedó establecida. Afuera, X le informó a Alice que volvería enseguida. Ella se ofreció de inmediato a acompañarlo, preguntándole si estaba seguro de ir solo, ya que podría volverse problemático de nuevo. Sonriendo, ella reafirmó su decisión, declarando que iría a cualquier parte con él. Él aceptó, y se marcharon de la mano, mientras Van Ractor y María los observaban. Haciendo una profunda reverencia, Van Ractor le da las gracias a X, declarando que su deseo se ha cumplido. Cerca de allí, junto a Alice y María, X afirma que no actuó por el bien de Van. Luego le ofrece a Fan un lugar al que pertenecer, pero con la condición de que se convierta en su subordinado. Especifica los términos. Después de graduarse de la academia, Fan debe unirse a la Orden de los Caballeros. Si X se convierte en su líder, se esperará que Fan trabaje incansablemente. Pregunta si hay alguna queja. Fan acepta sin dudarlo, añadiendo que su máxima prioridad siempre será proteger a Henry. Lentamente, Fan se arrodilla, dirigiéndose a X como su señor. Aclara que no puede jurar lealtad absoluta, ya que la seguridad de Henry siempre tendrá prioridad en tiempos de crisis. X lo acepta, señalando que de lo contrario sería problemático. Luego se da la vuelta para marcharse, confiándole los asuntos a Fan, reconociendo en privado que eso es lo que uno hace para proteger a un ser querido. Desde una ventana cercana, el príncipe Lance Landry observa el intercambio. Reflexiona en silencio que esperaba que X le rompiera el corazón a Fan en un intento de reformarlo. Cuando X se acerca, Lin se gira y comenta lo perspicaz que es X, destacando su sensibilidad a las sutilezas de los corazones de la gente y sus impresionantes habilidades físicas. Con los brazos cruzados, X admite que tenía la intención de hacer precisamente eso, hasta cierto punto, causando un momento de confusión entre los demás. Un pensamiento fugaz de Alice señala que X tiene una prometida adorable y que su amor es profundo. X lo descarta como un malentendido y luego cambia abruptamente de tema, preguntándole a Lynn si tiene un tipo preferido, ya que él también desea encontrar una prometida pronto. Se acerca, preguntando si el interés de X es por el sexo opuesto, explicando que si fuera de otro modo, su distancia física tendría que aumentar. X parece sorprendido por la matización. Lynch le asegura rápidamente que, sin importar sus preferencias, seguirán siendo amigos. Girándose con suavidad, expresa su alegría por haberse hecho amigos. Luego confiesa que, para ser sincero, había sentido una gran presión por convertirse en el príncipe heredero. X reconoce que debe ser una pesada carga suceder al rey actual. Con una expresión sombría, Lynch baja la mirada y hace una sorprendente confesión: odiaba a su hermano mayor. Da más detalles, recordando a su hermano mayor, Mace, como una persona arrogante y egoísta que siempre lo vio como un enemigo. Lynch lamenta que carece del porte regio de su hermano y que probablemente no sea apto para ser rey. X replica que, si bien un rey necesita dignidad, uno sin la capacidad de respaldarla es simplemente un necio. Mira a Axlost, con una pequeña sonrisa formándose mientras le hace una petición.
Quiere que X le ayude a rehabilitar a su hermano y a sus allegados. X, con los brazos cruzados, accede, afirmando que mientras Alice esté en el país, él estará cerca. Luego tranquiliza al príncipe, diciéndole que si algo sucede, contará con su apoyo. Su petición nace de una profunda preocupación. Explica que su hermano y sus seguidores están profundamente deprimidos por lo que han hecho. Aunque hasta hace poco estaban cuerdos, teme que, si se les deja solos, puedan incluso recurrir al suicidio. X escucha atentamente, preguntando si han vuelto en sí. El príncipe aclara que este curso de acción es idea de su padre, una estrategia para asegurar que el hermano menor, despojado de sus derechos reales, no abandone por completo el trono. Mientras tanto, Fanrake contempla la situación con una expresión sombría. Resuelve que no puede permitirse poner a Alice en peligro. Su mente repasa las posibles consecuencias, si el compromiso roto conduce al suicidio o al exilio, jura vengarse de X. De vuelta a su conversación, X acepta el peso de la situación y promete asumir toda la responsabilidad, pase lo que pase. Luego le pide a Linz que aclare quién más, además de su hermano y sus subordinados, necesita ser reformado. Más tarde, sentado en un banco del jardín con Alice, X parece perdido en sus pensamientos. Alice nota su expresión sombría y le pregunta si algo va mal. Se ofrece a hacer cualquier cosa por él, pidiéndole que le diga si hay algo que pueda hacer. Él le agradece su amable ofrecimiento, pero le advierte que no le diga esas cosas a ningún otro hombre. Le explica que hacer una promesa así podría hacer que desarrollaran sentimientos inapropiados. Alice lo mira, perpleja por su advertencia. Ella procesa sus palabras, un rubor tiñendo sus mejillas. Con genuina curiosidad, le pregunta si él también es susceptible de desarrollar tales sentimientos en esas circunstancias. Alice insiste, preguntándole directamente si tiene pensamientos inapropiados sobre otras chicas además de ella. La pregunta queda en el aire por un momento antes de que X se incline hacia adelante, su mano golpeando el banco detrás de ella. Con una intensidad repentina y sorprendente, declara que no tiene tales sentimientos hacia nadie más que Alice. Su declaración queda suspendida en el espacio silencioso entre ellos. Alice le devuelve la mirada, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, mientras X mantiene su mirada seria e inquebrantable. Él le dice que, si lo desea, puede seguir mirándolo así para siempre. Un sonrojo se extiende por el rostro de Alice mientras acepta sus palabras, llamándolo juguetonamente, tontito. Ella confirma que lo entiende y le cree. Su corazón se enternece ante su sinceridad y sonríe radiante. X la observa, pensando para sí mismo que se siente así simplemente porque Alice es muy linda. Se promete en silencio resolver todos los asuntos pendientes rápidamente para poder atesorar su tiempo juntos. Mientras están sentados juntos en un banco del jardín, la curiosidad de Alice puede más que ella y le pregunta en qué estaba pensando antes. Él desestima su pregunta, afirmando que no era nada importante, antes de desviar la conversación. Le pregunta qué opina de su Alteza más. Ella admite que, aunque la situación fue un shock al principio, ha llegado a sentirse agradecida. Cuando él pregunta por María, Alice aclara que no le guarda rencor, explicando que es porque su propio primer amor se ha hecho realidad. Sin que ellos lo vean, Fanrake escucha su confesión. Su corazón late con fuerza mientras las palabras de ella resuenan en su mente. Se pregunta con incredulidad si el primer amor de Alice podría ser él, si a ella le ha gustado desde el principio. De vuelta en el banco, X le asegura a Alice su amabilidad, diciéndole que no se culpe. Ella se vuelve hacia él con una sonrisa radiante, declarando que mientras él esté a su lado, ella es feliz. Él la observa, notando que su estado mental parece haberse fortalecido. Se pregunta en silencio si esta nueva fortaleza proviene de su creciente dependencia de él, un pensamiento que hace que su propio corazón lata más rápido. Sus pensamientos se vuelven más intensos. Aprieta el puño, decidiendo que la dependencia de ella es lo mejor. De hecho, reflexiona, preferiría que se volviera aún más posesiva, una yandere, completamente entregada a él. Un tiempo después, llaman a la puerta del príncipe Mase. El príncipe, con aspecto angustiado, pregunta si X ha venido a burlarse de él. X entra con el príncipe Linz, declarando con calma que escuchó que Mase se sentía mal y vino a visitarlo. Mase reacciona con angustia, acusando a X de quitarle todo y luego fingir preocupación. Confiesa su arrepentimiento, reconociendo que después de que él rompió su compromiso, X le propuso matrimonio inmediatamente a Alice, haciéndole sentir que le ha hecho algo terrible. Él se sienta, con la mano temblando de rabia contenida mientras X le explica la situación. Este es su castigo por hacer sufrir a Alice, por menospreciar a los demás y por perderlo todo por algo tan trivial. X admite fríamente que le habría dado igual el sufrimiento de Alice si eso significaba que podía estar con María. Él tiembla, cubriéndose el rostro con angustia, sintiéndose impaciente y con ganas de hacer algo. Aprovechando la oportunidad, X le propone un duelo. Le revela que sabía que a María le gustaba otro y le ofrece a Mase la oportunidad de volver a verla si gana. La condición, si Mase pierde, deberá hacer lo que X le diga. Él acepta, declarando que no le importan las artimañas de X, solo necesita ganar. A un lado, su hermano Lynch responde por X, sellando el acuerdo. X sonríe, pensando que esta es la oportunidad perfecta para ajustar cuentas de una vez por todas por lo que Mase le hizo a Alice. Más tarde, en un patio, Mase pregunta por qué X está desarmado. X le explica que es una desventaja, afirmando que ganaría con demasiada facilidad en un combate normal. Las reglas son sencillas, gana el primero que haga que el otro admita su derrota. Luego añade otra desventaja, prohibiéndose el uso de su mano derecha. Con una sonrisa escalofriante, le advierte a Mase que no lo subestime, o lo matará.
La mandíbula de Mace se tensa en respuesta. Con un grito, comienza el duelo. Mace se abalanza, su espada corta el aire donde X estaba un momento antes. X esquiva el ataque, notando para sus adentros que el príncipe es más rápido de lo que esperaba. Él jadea, frustrándose a medida que sus ataques siguen fallando. Como lo estás esquivando tan bien, exige. X observa con calma que, si bien la esgrima de Mace es fundamentalmente sólida, sus patrones son predecibles y fáciles de evitar. Una sonrisa de confianza se extiende por su rostro. Declara que, si bien Mace es ciertamente fuerte, él mismo es muchas veces más fuerte. Enfurecido por la burla, Mace desata un aluvión de golpes furiosos, gritando que lo matará. Sin embargo, X esquiva cada tajo y estocada con una gracia sin esfuerzo, sus movimientos son un borrón a través del patio de piedra. ¿Por qué no puedo acertarte?, ruge Mace con frustración. X revela con calma el secreto de su fuerza, Mace nunca lo entenderá porque no tiene a nadie a quien proteger. Las palabras golpean al príncipe, que solo puede apretar el puño en un silencio atónito. Él se estremece cuando la mano de X golpea su espada, la fuerza del impacto hace que el arma salga volando de su agarre. Cae con un fuerte estrépito contra el suelo de piedra, dejándolo desarmado y derrotado. Él le grita a X que se calle, negándose a aceptar la premisa. Pero X lo refuta con calma, insistiendo en que no es ridículo, es precisamente por el deseo de proteger a los demás que las personas pueden volverse fuertes. Él continúa su asalto verbal, preguntando si Mace está satisfecho ahora que todo lo que le queda es la etiqueta de un príncipe miserable. Mientras se dispone a atacar de nuevo, una voz resuena, ordenándole que se detenga. La intervención proviene de Lynx, el hermano gemelo de Mace. Se dirige a Mace directamente, diciéndole que si no le gusta su situación actual, debe esforzarse. Le recuerda que, aunque ya no es el príncipe heredero, sigue siendo un príncipe. Él continúa su consejo, instando a Mace a perfeccionar sus conocimientos y contribuir al desarrollo del país, afirmando que ahora todo depende de sus acciones. Mirando hacia la ciudad, Mace finalmente cede, admitiendo su derrota. Lynx se vuelve hacia X y lo felicita por un trabajo bien hecho. Mientras se alejan, Lynx comenta que fue una victoria aplastante. X, sin embargo, está perdido en sus pensamientos. Se da cuenta de que no ha usado ninguna magia de mejora corporal desde que reencarnó y se pregunta cuán peligroso sería si alguna vez lo hiciera. Sus pensamientos derivan hacia el recuerdo de un compañero de clase comentando su impresionante manejo de la espada. Se pregunta si su fuerza actual es una especie de bonificación de reencarnación, y considera si quizás debería contenerse aún más en el futuro. Volviendo al presente, Lynx le da las gracias a X, explicando que pudo ver el alivio en el rostro de su hermano tras la derrota y cree que X realmente lo ayudó. X resta importancia a las gracias, pero en privado considera un camino más oscuro. Si alguien tuviera como objetivo a Alice, estaba preparado para recurrir al asesinato. Lynx aprieta el puño, preocupado por la idea de que X sostenga a Alice con manos que han matado. Sacudiendo la inquietante idea, cambia de tema y pregunta a dónde se dirige X a continuación. Él responde que se dirige a la residencia del Duque Misty. Su propósito allí es conocer al hermanastro de Alice. En el sótano del Duque Misty, Van Rackle le pide en voz baja a X que guarde silencio sin importar lo que pase, afirmando su confianza. Mientras descienden los escalones de piedra con el duque, una voz llama desde una celda de abajo, preguntando quién está ahí antes de reconocer a Axlost como la persona a la que resiente. El hombre, identificado como Gates Mesty, el hijo adoptivo del duque, se abalanza contra los barrotes con un fuerte estruendo. Le grita a X, llamándolo bastardo. X permanece impasible, pensando para sí mismo que como Gates y Alice rara vez interactúan, romperle el corazón no la lastimará a ella. Él se aferra a los barrotes de su celda, mirando hacia afuera mientras X se para frente a él. X comienza a hablar con franqueza. Le informa al atónito Gates que ya no es de ninguna utilidad, revelando que el duque Misty ha adoptado un nuevo hijo. X declara que Gates pasará ahora el resto de su vida en la celda hasta que muera. A la luz de una vela parpadeante, Gates protesta con incredulidad, insistiendo en que su padrastro nunca diría algo así. X responde con frialdad, afirmando que el duque no espera volver a verlo. Añade que Gates debía saber que esto iba a pasar. Un último clic resuena mientras la puerta de la celda queda asegurada. Inclinándose más cerca de los barrotes, X mira a Gates a los ojos y le dice la fría verdad: nunca fue amado por la familia del duque. Su mente recuerda el conocimiento del juego de su vida anterior. Recuerda la historia original de Gates, su actitud arrogante era una máscara para su soledad, y la heroína, Alice, estaba destinada a sanarlo. Pero eso era solo una historia. Su agarre se tensa en el barrote de hierro. Gates explota, gritando que es ridículo y acusando a X de proyectar su propia debilidad. Sin inmutarse, X ignora el arrebato y afirma que Gates será abandonado para morir en soledad. Luego le presenta dos opciones. Revela la primera opción: con el permiso del duque, podría realizar un acto de piedad. Mientras desenvaina su espada, Gates retrocede aterrorizado. La segunda opción, continúa X, es creerle, y morir de todos modos. Continúa exponiendo las sombrías posibilidades para el hombre tras las rejas, explicando que si se va ahora, Gates podría enfrentarse a un final miserable, la muerte por vejez, veneno o inanición. Jadeando, Gates le grita que espere. El prisionero desesperado se agarra la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas mientras rechaza vehementemente la idea. Grita que no lo quiere, que no quiere morir en absoluto. Mientras el sonido de un estruendo resuena en la mazmorra, Axlost afirma con calma que hay una forma de salvarse.
Sin embargo, advierte que Gates tendrá que considerarlo como un pago por sus acciones pasadas y simplemente rendirse. Se inclina más cerca, con una sonrisa de confianza en su rostro, y le da su ultimátum, abandonar todo lo que ha tenido hasta ahora y convertirse en su herramienta. De rodillas, Gates Mesty suplica que lo salven. Con renovado fervor, grita su aceptación, declarando que se convertirá en uno. Con la negociación resuelta, X da una orden final y severa: a partir de ahora, Gates obedecerá absolutamente sus órdenes. Añade una amenaza escalofriante: si Gates le pone una mano encima a Alice, lo matará en el acto. Gates acepta de inmediato. X reflexiona que con esto se ha evitado un giro desagradable de los acontecimientos. La escena cambia al día siguiente. Al día siguiente, X se encuentra en un opulento salón donde es recibido por Light Charles, el segundo hijo del duque Charles. Light le pide a X que le haga compañía hasta que llegue su hermano. Internamente, X reconoce a Light como uno de los objetivos románticos del juego, el hermano menor de Peter Charles. También recuerda que Henry es el objetivo en la historia alternativa del juego. Otra historia, Princesa Encantadora, no puedo detener los latidos del corazón. Más tarde, mientras camina por un jardín, le pide a Henry más detalles. Ella explica la dinámica: ella es la heroína y la joven dama, Alice, es la villana. Henry aclara que un jugador puede desviarse de la ruta de Peter para perseguir a su hermano, Light, lo que complica el papel de la joven celosa. Ella suspira, preguntándose por qué siempre tiene que ser ella. Su negociación es un éxito. Henry admite que no se puede evitar. X le instruye que le hable de los objetivos restantes y de la trama general del juego, prometiendo a cambio organizarle una cita con Varys. Resuelve eliminar todas las fuentes de ansiedad, presintiendo que una segunda oleada de la historia se acerca. De vuelta en el salón, X se sienta con Light Charles a tomar el té. Light menciona casualmente que ha oído que X está comprometido con la hija del duque Misty. Luego añade que él también quiere comprometerse pronto, algo en lo que no había pensado antes, ya que siempre asumió que su hermano mayor sería quien se haría cargo de la familia. Luego le hizo una pregunta a X, queriendo saber si conocía a una chica llamada María, dado que X no tenía prometida. Aclaró su pregunta, identificando a María como la razón por la que su propio hermano había caído en desgracia. X, tomando un sorbo de su taza, respondió con calma que simplemente estaba preguntando y que no tenía contacto con ella. Cambiando de tema, elogió la deliciosa galleta, lo que pareció tranquilizar a Light de que María no era motivo de preocupación. Light sugirió que dejaran las formalidades, invitando a X a llamarlo Light, una oferta que X correspondió. En respuesta, Light reveló que las galletas eran caseras, hechas por él. Tanto X como Henry reaccionaron con sorpresa, una reacción que X notó internamente que era idéntica a la de Alice. Light expresó su admiración, destacando la versatilidad de X tanto con la espada como en la cocina. X desvió humildemente el elogio, afirmando que todavía se quedaba corto en comparación con su padre, el comandante de los caballeros. Admitió que, si bien ser el hijo del comandante conllevaba presión, también era un motivo de orgullo. Light escuchó, encontrando su franqueza impresionante. Esto llevó a Light a compartir sus propias cargas, confesando noches de insomnio bajo la presión de convertirse en el próximo jefe de la familia ducal. X le ofreció consejo, diciéndole que no estuviera tan nervioso y que simplemente tomara las cosas paso a paso, asegurándole que un progreso constante lo llevaría a su meta. Visiblemente conmovido por el aliento, preguntó si X podría seguir dándole consejos de vez en cuando. Con una cálida sonrisa, Light expresó su sincera gratitud por haberse conocido. Su conversación fue interrumpida abruptamente por un golpe en la puerta. Un sirviente entró, anunciando la llegada de Peter Sama. La puerta se abrió para revelar a Peter Charles, el hijo mayor del duque Charles. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Peter avanzó, agarró a X por el cuello de la camisa y exigió furiosamente saber cómo se atrevía a mostrar su cara allí, dejando a Light observando en un silencio atónito. Acusa a X de traición, afirmando que es por su culpa que María terminó infeliz y trabajando como doncella de Alice. Agarrando el uniforme de X, Peter Charles grita con incredulidad, insistiendo en que María debería amarlo a él, no trabajar para una mujer fea. En respuesta, Axelrod agarra la cara de Peter con una fuerza aplastante. Se inclina hacia él, advirtiéndole fríamente que si continúa insultando a Alice con su boca sucia, no le importaría romperle las manos en ese mismo instante. Mientras María observa la escena, nota en silencio para sí misma que sus palabras suenan como una amenaza. X se cierne sobre el aterrorizado Peter, declarando que, aunque escuchará cualquier objeción, no puede garantizar la vida de Peter si vuelve a menospreciar a Alice. Suelta a Peter, quien se desploma en el suelo junto a su hermano. De pie sobre ellos, X explica con calma que, a veces, acciones contundentes como estas son necesarias. Light Charles, mirando hacia arriba desde el suelo con una expresión de intriga, comenta que este enfoque es bastante educativo, especialmente para tratar con necios que no poseen nada más que orgullo. Con eso, X comienza a arrastrar a un aturdido Peter por el suelo. Le pregunta burlonamente si la valentía de antes era solo una actuación, lo que provoca que Peter grite que se aleje, llamándolo monstruo. Se detiene y deja caer una horquilla al suelo con un tintineo. Desdoblando un trozo de papel, X explica que tiene un mensaje de María y que fue la traición de Peter la que los llevó a su situación actual. Continúa, revelando que la horquilla era algo que Peter le había comprado. Luego transmite las palabras de María, la devuelve porque ya no la necesita. Peter mira el regalo rechazado, mientras su compostura se desmorona. Un recuerdo de la voz de María resuena en su mente, preguntándole cruelmente si sabía que ella se había estado riendo de su mal gusto.
La voz añade que ni siquiera dijo la mitad de lo que X acaba de contarle. Destrozado, Peter se pregunta dónde salió todo mal. Desde el otro lado de la habitación, X le da el golpe de gracia, todo estuvo mal desde el principio. Afirma que la idea de una chica linda que realmente entienda a un hombre como él simplemente no existe. Axe Lost se dirige directamente a Light Charles, con una sonrisa de confianza en el rostro. Confirma que, de hecho, vino para burlarse de él. Llama a Light arrogante y problemático, pero admite que su gran orgullo y ostentación no son del todo inútiles. Continúa con su aguda evaluación, describiendo a Light como una persona molesta con un corazón vacío y un espíritu que se quiebra con facilidad, todo ello oculto bajo una apariencia de arrogancia. Mientras Light lo mira conmocionado, X le hace una oferta escalofriante: ¿te convertirás en mi marioneta? La escena cambia. X ahora está sentado en un banco de jardín junto a Alice Mesty, con el peso del agotamiento visible en su rostro. Cierra los ojos, pensando para sí mismo que está cansado, pero que para él, Alice es lo más importante. A su lado, Alice comenta lo agradable que está el día. Mientras están sentados en un cómodo silencio, él la llama por su nombre. Sus pensamientos internos revelan su verdadero objetivo, todo lo que puede hacer es operar desde las sombras para evitar que nadie le ponga las manos encima a Alice. Ella se vuelve hacia él, con expresión seria, y le plantea una pregunta hipotética. Le pregunta qué haría si ella, hipotéticamente, hiciera algo malo. Alice responde a su propia pregunta con una convicción inquebrantable. Afirma que simplemente confiaría en X y lo seguiría, creyendo que si alguna vez hiciera algo malo, tendría que haber una buena razón para ello. X escucha, con una leve sonrisa en los labios. Su fe absoluta le arranca una sonrisa genuina. Él le pregunta si eso significa que, pase lo que pase, Alice es suya. Riendo, ella lo confirma, añadiendo una advertencia juguetona de que él también es suyo, y que se enfadaría si él la engañara. Luego admite que tiene un poco de sueño y, con una expresión dulce, le pregunta si puede usar su regazo como almohada. Él la invita a acercarse y ella apoya suavemente la cabeza en su regazo. Mientras él le da unas palmaditas en el pelo, ella le pregunta si pesa demasiado. Él la tranquiliza diciéndole que en realidad es un poco demasiado ligera, y empieza a acariciarle el pelo, comentando su belleza. Mientras él continúa acariciándole suavemente el pelo, ella cierra los ojos, murmurando que le hace cosquillas. Él la mira con una expresión tierna, dándose cuenta de que pasar momentos tranquilos como este con Alice hace que todo su cansancio desaparezca. Reflexionó sobre sus recientes dificultades, con la mirada perdida. Solo quedaba un objetivo, la razón principal por la que había estado tan desesperado por consolidar su poder. Apartando la atención de sus pensamientos, se giró hacia la joven que estaba a su lado. Decidió que por fin había llegado el momento de cumplir este objetivo que tenía desde hacía tiempo. Alice, comenzó, con una expresión amable en el rostro. Sus ojos se abrieron con ligera sorpresa mientras él la miraba directamente, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. ¿Saldrías en una cita conmigo? Alice Mesty procesa la palabra, con los ojos muy abiertos al darse cuenta. Tartamudea, preguntando si X está sugiriendo que tengan una cita juntos. Él confirma con calma que eso es exactamente lo que quiere decir. A lo lejos, otro estudiante comenta que ha oído que ese tipo de reuniones se llaman citas entre la gente común. Ella expresa su felicidad, pero admite que no está familiarizada con la geografía local y no sabe a dónde irían. X observa que probablemente no ha tenido muchas oportunidades de salir y relajarse hasta ahora. Él le toma las manos con delicadeza, inclinándose más cerca. En ese caso, insiste, definitivamente deberían salir juntos. Propone que paseen por la ciudad, vean varias cosas, las experimenten y simplemente se diviertan. Su rostro se ilumina con un sonrojo mientras asiente, diciendo que le encantaría ir si es con él. X sonríe, declarando que entonces está decidido. Le asegura que ya ha obtenido el permiso de su padre y que la seguridad está toda preparada. Acuerdan encontrarse en el próximo día festivo, y él promete que irá a recogerla a su residencia. Un tiempo después, X regresa a la finca de la familia Lost. Su padre, Vector, lo saluda, preguntándole si ha regresado y si sus deberes en el castillo han terminado. X reflexiona internamente sobre su padre, aunque es temido como un demonio de la guerra, tiende a dejar las tareas aburridas a sus subordinados de cerebro musculoso. Luego le pregunta a su padre si alguna vez ha conocido a alguien más fuerte que él. Vector hace una pausa pensativa antes de responder. Revela que las únicas dos personas a las que nunca ha podido derrotar son su propio padre, el abuelo de X, Mobius Lost, y su némesis de toda la vida, una figura a la que se refiere solo como ese tipo. La revelación deja atónito a X, quien está desconcertado por la repentina aparición de una trama tan dramática, una que nunca existió en los juegos que conocía. Vector le dice que lo sabrá con el tiempo, pero que no puede hablar de ello ahora. Todo lo que puede decir es que no puede derrotarlo. Las palabras de su padre solidifican una nueva resolución en su interior. Aprieta el puño, dándose cuenta de que para proteger a Alice, podría necesitar adquirir más poder. Se acercó a su padre, Vector, con una mirada decidida. Le pidió un combate de entrenamiento, solo por un rato, pero con una condición, que lucharan en serio. Su padre consideró la petición, afirmando que una lucha seria destruiría el campo de entrenamiento actual. Propuso un combate usando magia de mejora física, a lo que X accedió. Con los términos establecidos, Vector desenvainó su espada. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Vector mientras declaraba el inicio de su duelo. Se abalanzó hacia adelante en un instante, su espada chocando con la de X con un estruendo ensordecedor. La fuerza del golpe hizo retroceder a X, pero se recuperó rápidamente.
Preguntándose si las patadas de barrido estaban permitidas, no esperó una respuesta y lanzó una patada baja que obligó a su padre a rodar para esquivarla. Vector usó el impulso de su voltereta para girar, desarmando hábilmente a su hijo. La espada de X cayó al suelo mientras perdía el equilibrio, deslizándose hasta quedar de rodillas. Mirando a su hijo desarmado, comentó con un toque de aprobación que X realmente lo estaba dando todo en la pelea. Él levantó la vista, con una sonrisa desafiante en los labios. No esperaba que su padre luchara con tal intención asesina, pero observó que Vector tampoco se estaba conteniendo. Su padre le lanzó un desafío, haciéndole señas para que avanzara. Declaró su intención de probar el alcance total del poder actual de X. Las secuelas del duelo eran una escena de destrucción total. Una mujer identificada como la viscondesa McAnna Lost inspeccionó el campo de entrenamiento en ruinas y les dijo con severidad a ambos hombres que necesitaban reflexionar. Aunque reconoció que X se había vuelto fuerte, exigió saber quién había sido lo suficientemente necio como para causar tal daño. X asumió la responsabilidad de inmediato, disculpándose y explicando que había sido idea suya. Su tono se suavizó ligeramente al notar que él había pasado por mucho últimamente, preguntándole si estaba bien. Él escucha mientras su madre, Makina, observa que parece haber cambiado, como si fuera una persona completamente diferente. Ella jura no causar problemas a la familia del vizconde y promete que una vez que haya eliminado todo lo que se interpone en el camino de la felicidad de Alice, las cosas se calmarán. Acercándose para tocarle la mejilla, le asegura que, pase lo que pase, siempre será su hijo. Él le da las gracias en voz baja. Tiempo después, él y Alice pasean por una bulliciosa plaza del pueblo, el aire lleno del murmullo de la multitud. Alice lo mira, con una expresión de asombro mientras piensa para sí misma qué persona tan increíble es. Ella se entera de que toda esta área es tierra que su padre adquirió como recompensa por su servicio en la guerra. X explica que su padre, devoto de su madre, rechazó tanto un ascenso a conde como un matrimonio con la princesa, eligiendo este territorio en su lugar. Alice se queda maravillada ante un gesto tan romántico. Él vuelve su atención a Alice, elogiando lo linda que se ve y señalando que cualquier atuendo le queda bien. Mientras toma su mano y le pregunta si deben continuar, una mujer cercana lo reconoce, exclamando cuánto ha crecido el joven amo. Se detienen en el puesto de un artesano, donde un hombre mayor saluda a X como el pequeño amo. X le devuelve el saludo afectuosamente como tío y presenta formalmente a la joven a su lado. Esta es mi prometida, Alice, dice, mientras Alice ofrece un cortés saludo. El artesano se da cuenta de que los rumores eran ciertos, que X se la había quitado al príncipe. Con una sonrisa radiante, X acerca a Alice y anuncia que no pudo reprimir sus sentimientos. Declara que su primer amor de toda la vida se ha hecho realidad, y ahora es verdaderamente feliz. Al escuchar su sentida confesión, los aldeanos de los alrededores estallan en un coro de vítores, felicitando a X y a su nueva prometida. Mientras continúan su paseo, una anciana vendedora de comida les ofrece una brocheta de dango, insistiendo en que es un regalo de felicitación por su compromiso y rechazando el pago. X acepta agradecido. Cerca de allí, los ojos de Alice se sienten atraídos por una hermosa joya en exhibición. Su atención se posa en un par de anillos sencillos y brillantes. Al notar su interés, X le pregunta en voz baja si ha encontrado algo que le guste. Ella confirma tímidamente que sí. Él toma suavemente su mano y le dice que le gustaría comprarlos. Cuando Alice comienza a protestar, él insiste, diciendo, déjame dártelo como un recuerdo de hoy. Él explica que pensó en el sencillo anillo como un sustituto hasta que pudieran conseguir sus alianzas de boda oficiales. Alice lo mira, con las manos entrelazadas, y le dice que está feliz de recibir cualquier regalo de él y que lo atesorará. Mientras le sujeta la mano, ella dice que, a cambio, le gustaría concederle una petición. Los ojos de él se abren de par en par por la sorpresa, y parece negarse rotundamente. Antes de que ella pueda dar más detalles, el momento de paz se hace añicos. X se mueve como un rayo, tomando a Alice en brazos mientras un asaltante armado cae detrás de ellos. Le dice que la llevará como a una princesa y que debe mantener los ojos cerrados pase lo que pase. Se abalanza hacia adelante, solo para ser confrontado por más hombres. Uno de ellos se burla de él, preguntándole si puede actuar con tanta arrogancia mientras carga un lastre. X lo fulmina con la mirada, replicando que ella no es un lastre. Otro hombre le advierte que les ordenaron darle una paliza y le dice que se largue. En respuesta, un atacante blande una porra, pero X la bloquea con el antebrazo, protegiendo a Alice del golpe. Simultáneamente, patea a otro asaltante para alejarlo. Mientras el líder grita a sus hombres que al menos atrapen a la mujer, X la sujeta con más fuerza, declarando que es una persona muy valiosa para él. Se mantiene firme, con la mirada fría e inquebrantable. Les da un ultimátum a los hombres, si se rinden antes de que cuente hasta 10, les perdonará la vida. Sin embargo, advierte, si le hacen daño a Alice, se despedirán de este mundo. Desafía a cualquiera con la resolución suficiente a que se le enfrente. Momentos después, la amenaza ha desaparecido. De pie en la calle tranquila, X se disculpa con Alice por haberla asustado. Ella lo mira e insiste en que no ha hecho nada malo, recordándole que la estaba protegiendo. Sus palabras parecen provocar una revelación. Él suspira, concluyendo que solo puede pensar en una persona que le guarde rencor. Luego le dice a Alice que hay un último lugar al que le gustaría ir y le pide que mantenga los ojos cerrados para lo que está a punto de suceder. Ella acepta sin dudarlo. Le pide permiso para levantarla, y ella asiente. Con eso, él la toma suavemente en brazos una vez más. Después de un momento, le dice que puede abrir los ojos.
Al hacerlo, se le abren de par en par con puro asombro ante la vista que tiene delante y deja escapar un suspiro de maravilla. Se encontró en lo que se decía que era el campo de flores más hermoso de la zona, sostenida firmemente en los brazos de X. Contemplando las interminables flores hacia una gran finca en la distancia, solo pudo susurrar con asombro. Los pétalos flotaban en la brisa mientras él la bajaba suavemente, con la mirada fija únicamente en ella. Ella le preguntó cuánto tiempo pensaba llevarla en brazos, llamándolo malo en broma cuando él se ofreció a bajarla. Él simplemente sonrió y le preguntó si estaba segura de que eso era lo que quería. Ella le suplicó que no la tratara como a una niña. Con un repentino cambio en su comportamiento, él se inclinó más cerca y le preguntó si preferiría que la tratara como a una adulta. Los ojos de ella se abrieron de par en par por la sorpresa ante sus palabras. La atrajo hacia un firme abrazo, cerrando la distancia entre ellos. Inclinándose, se ofreció a tratarla aún más como a una adulta. Avergonzada, ella se negó rápidamente, insistiendo en que estaba bien. La atrajo hacia otro abrazo, sujetándola con fuerza. Le confesó su amor por todo lo que ella era, sus lados tiernos, su resiliencia y todos sus defectos. Mientras él la abrazaba, Alice se preguntó si era egoísta no querer volver a casa. Ella le devolvió el abrazo, dejando que sus propios sentimientos afloraran. Quería estar a su lado, cerca de él, y juró no soltar nunca su mano, sin importar cuántos años o décadas pasaran, incluso en la próxima vida. Mientras la abrazaba, una firme resolución se asentó en su interior. Sabía que debía volverse más fuerte, jurando permanecer siempre a su lado. Necesitaba la fuerza para proteger a Alice, para llegar a un lugar donde nadie pudiera volver a interferir con ellos. Mientras se acercaban a la gran finca, una doncella los esperaba en las escaleras. Se encuentra en una calle adoquinada, con la mirada dirigida hacia un letrero colgante que muestra un cuchillo y un tenedor cruzados. El uniforme formal ha desaparecido, reemplazado por un simple chaleco y una camisa, mientras espera en la quietud de la calle. Al empujar una puerta, entra, y el tintineo de una campanilla anuncia su llegada. Un joven de cabello castaño rojizo claro, Gates Mesty, lo recibe con una cálida sonrisa, copa de vino en mano. Gates le da la bienvenida, comentando que ha pasado un tiempo y que lo ha estado esperando.